La escóbula de la brújula. Dirige Jesús Callejo. Presenta David Sentinella. Hola, muy buenas noches, amigos escobuleros. Desde los estudios de Radio 4G os damos la bienvenida una semana más al programa. Hoy hablaremos de los contactos con lo desconocido. Seguro que muchos de vosotros os habéis planteado en innumerables ocasiones estas preguntas. ¿Existe una inteligencia creadora? ¿Se sustenta la teoría de los universos paralelos? ¿Cabe la posibilidad de un universo poblado? Y sobre todo, ¿existen pruebas que vienen a evidenciar la visita de inteligencias extraterrestres a nuestro planeta? Y de ser así, ¿desde cuándo? ¿Son acaso los dioses de las antiguas civilizaciones? Como veis, un montón de preguntas que nosotros también nos hemos planteado y que claman por alguna respuesta más o menos comprometida. Todos estos puntos los iremos desgranando a lo largo del programa con nuestro invitado de hoy, Miguel Pedrero, y con las diferentes secciones. Ahora vamos con el sumario. A colación del tema de hoy, en el taller del pintor, hablaremos de las ilustraciones de un reciente trabajo, Contactos con Sarim, un libro donde Jesús Jofre, que estará con nosotros también en el estudio, narra sus experiencias personales en uno de los casos de encuentros cercanos más importantes que ha tenido lugar en España. Libro que está, por cierto, excelentemente ilustrado por nuestro compañero Marcos Carrasco. En la sección El crononauta, Guillermo Díaz viajará en el tiempo hasta la Segunda Guerra Mundial para conocer a Helen Duncan, una médium británica a la que se aplicó la ley de brujería de 1735. Con el zurrón del caminante visitaremos las cuevas de los moros de Pastrana, lugar que también es conocido como el Oráculo de Palaterna. Y a continuación, en el filandón, profundizaremos junto a nuestros invitados con el tema central del programa. Serán 2 intensas horas en las que os acompañaremos el equipo al completo de la escóbula de la brújula. Carlos Canales, Marcos Carrasco, Juan Ignacio Cuesta y Jesús Callejo. Y moderando a este póker de ases con la ayuda de Álvaro Calero en la parte técnica, un servidor, quien os habla, David Sentinella. Antes de entrar en materia, os recordamos nuestra presencia en las redes sociales. En Facebook, nuestro grupo oficial, La Escóbula de la Brújula. En Twitter, nuestro perfil es @laescobula7. Y por supuesto también nos podéis encontrar en nuestra página web, nuestra casa virtual, laescobula.com. Dicho esto, cogemos nuestra particular escóbula voladora para indagar por esos universos buscando el contacto con lo desconocido. Así que, comenzamos. Hoy en día somos muchos los que nos planteamos si existen pruebas veraces sobre una serie de realidades trascendentes, desde la creación de la vida en la Tierra hasta la hipótesis de vida extraterrestre, pasando por un posible contacto con esas otras inteligencias. Hipotéticas verdades que algunos califican de conocimiento prohibido y cuya privilegiada información solo estaría al alcance de la élite del poder. Hoy, en la escóbula de la brújula, vamos a indagar en este tema.
Bueno, y empezamos por presentar a, como he dicho antes, al equipo completo, por fin ya, después de unas cuantas semanas, al equipo completo de la Escóbula de la Brújula. Jesús Callejo, muy buenas noches. ¿Qué tal, David, compañeros? Muy buenas noches. Bueno, pues hoy espero que tengamos tantas respuestas como preguntas, aunque lo estoy dudando. Va a ser difícil, sí. Cuando se habla de conocimientos ocultos y prohibidos, normalmente siempre hay más interrogantes que certezas. Pero bueno, yo creo que tenemos hoy buenos invitados. Tenemos unos temas candentes sobre la mesa, tenemos muchos conocimienos prohibidos, muchos contactos que hay que tratar con cierto tacto sí. para adentrarnos en ese más allá, en esa, pues sobre todo en ese conocimiento que ha sido velado durante tanto tiempo, durante tantas generaciones y muchas veces por intereses creados, ¿no? Yo creo que una de las cuestiones que posiblemente se debatan es por qué no interesa que ciertos temas salgan a la luz, por qué no interesa que se sepa que además de una civilización humana, a lo mejor hay otra civilización no tan humana, pero igualmente inteligente. Yo creo que eso forma parte de ese conocimiento prohibido que hasta ahora alguien quiere ocultar. ¿Quién quiere ocultar la verdad? Bueno, pues ahí a lo largo del programa lo iremos viendo porque, bueno, pues están desde las fuentes académicas hasta, como antes mencionaba, ¿no?, la élite del poder. Y hablando de poder, hoy está aquí porque puede Carlos Canales. Hola, buenas noches. Ya por fin. Hola, buenas noches. Bienvenido al programa otra vez ya. Es verdad, ya estoy aquí, fijaros, vuelvo y todo. Bueno, después de viajar por medio mundo, oye, yo de mayor quiero ser como tú, ¿eh? He llegado hace 2 horas, tío, tengo un jet lag que te caes. Uy, ha dicho Córcholis. Eso, sí. Cáspita, Córcholis. Bueno, a quien también... Me gusta lo que ha dicho Jesús, de contacto. Bueno, hay que tener cierto tacto para todo. Oye, lo que pasa es que a mí eso me empezaba a recordar a ciertos anuncios televisivos, ¿eh? Bueno, entonces... Bueno, maese Juan Ignacio Cuesta, hola, buenas noches. Muy buenas noches, aquí estoy. Aquí estás porque has venido. Sí, aquí estoy para ver qué es lo que tiene que ofrecer esta incursión dentro del mundo de lo desconocido y de todas estas cuestiones, sobre todo después de haber vivido una experiencia tan fascinante como ha sido la de andar en tratos con un libro que hoy vamos a tratar de él. Sí, que lo conoces bastante bien, muy ¿no? interesante, sí. Marcos Carrasco, hola, muy buenas noches. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis, amigos? Hemos cogido el cuaderno de campo ufológico y vamos a dibujar un poco lo desconocido, porque también el arte, el dibujo, la representación artística tiene mucho que decir a lo largo de la historia con todos los seres sobrenaturales y desconocidos. Hombre, desde luego, tú también, bueno, conoces ese tema, la ilustración de ese libro, porque además, bueno, evidentemente la conoces muy bien porque es tuya. Y luego en la sección hablaremos más ampliamente, ¿no? Pero como una pregunta que a mí me ha venido, ¿te ha sido difícil ilustrar el tema? Pues en un principio uno lleva una serie de arquetipos en la cabeza sobre pues las naves, los seres extraterrestres, los contactos, etcétera, pero la increíble oportunidad que me ha brindado nuestro invitado de hoy, que pasaremos luego a hablar con él, para acercarme a un contacto de verdad, o sea, un contacto que está probado y más que probado, incluso un caso absolutamente fascinante y que no está desclasificado, pues realmente no tenía nada que ver con lo que yo tenía pensado. Es decir, cada dibujo, cada ilustración ha tenido 3, 4, 5, 7 pruebas extras. 2 años de trabajo nos ha costado hacer esto y luego explicaremos por qué. Y luego una absoluta satisfacción y dar también las gracias a Juan Ignacio Cuesta, que ha vestido de gala este libro con sus correcciones de texto, con su elección de la tipografía, con una serie de detalles que todo el mundo podrá apreciar. Y también está con nosotros Miguel Pedrero, él es periodista, escritor, redactor de la revista Año Cero y miembro del equipo de Espacio en Blanco de Radio Nacional de España y autor de, bueno, más o menos una decena de libros, entre los que quiero destacar su último trabajo, Conocimiento Prohibido, publicado por Ediciones Cidonia. Buenas noches, Miguel. Bienvenido al programa. Muy buenas noches y muy agradecido por esta oportunidad, porque me prestéis los micrófonos de vuestro programa para contar o para intentar dilucidar algo sobre ese conocimiento prohibido. Una de las principales, bueno, posiblemente dudas que hay y de la que, bueno, yo pienso que habría que partir es de esa posibilidad de un universo poblado. O
sea, cuando hoy en día estamos diciendo de si el hombre es el único o no ser inteligente, cuanto menos, ya no digo vida, ¿no? Pero sí ser inteligente que puebla el universo, pues muchos lo creen así, y otros cuanto menos se rasgan las vestiduras o dicen, bueno, claman al cielo diciendo, pero qué barbaridad, ¿cómo vamos a ser los únicos? ¡Qué soberbia! Bueno, es una absoluta soberbia, es una cuestión de magnitudes cósmicas, ¿no? En nuestra galaxia, en la Vía Láctea, se piensa que hay alrededor de 200.000 millones de estrellas. 200.000 millones de estrellas. Y nuestra galaxia es absolutamente nada en la inmensidad del universo conocido. Que en ese universo conocido, es decir, aquello que pueden captar nuestros primitivos aparatos tecnológicos, se cree que hay alrededor de 500.000 millones de galaxias. Y cada una de esas galaxias aproximadamente con 200.000 millones de estrellas. Y estamos hablando simplemente de la región del universo conocido, que es nada con lo que es el universo. Claro, porque, a ver, nuestro sistema solar está en un extremo de uno de los brazos de la espiral que conforma nuestra galaxia. Y somos, no la Tierra, sino cuanto menos el sistema solar, un puntito de los muchos que hay en ese brazo. Pero yo diría que ni un puntito, que no somos absolutamente nada, y estamos hablando de ese universo físico, pero sin irnos ya a la cuestión de los universos paralelos. Todo lo que observamos, la materia, todo lo que nos rodea, todo lo que pueden medir nuestros aparatos tecnológicos, es el 4% de la totalidad de la materia del universo. El 96% restante es algo que los astrofísicos denominan energía oscura y materia oscura, que tampoco tienen muy claro de qué va, y constituye el 96% de lo que es la materia del universo. Es decir, lo que captamos, lo que vemos, es simplemente el 4%. Y ya no nos vayamos a la cuestión de los universos paralelos, que no es una heterodoxia, sino hoy en día está dentro de la ortodoxia científica, ¿no? Es una... Sí, cuanto menos de la física teórica, ¿no? Sí, es una teoría mayoritaria, ¿no? Defendida por la mayoría de los astrofísicos, no todos, pero por la mayoría de los astrofísicos y, por supuesto, por la mayoría de los físicos cuánticos. No todos, pero la inmensa mayoría. Es decir, no estamos hablando de heterodoxia, sino que estamos hablando de ortodoxia. Tú me imagino que, evidentemente, estás a favor de la vida inteligente en el resto del universo, sin contar la Tierra. Los escépticos siempre critican esta cuestión diciendo, vale, todo está muy bien, está muy atado desde el punto de vista teórico, pero bueno, solo es teórico, ¿no? Bueno, yo respondo, es que la mayoría de los avances de la física son teóricos. De hecho, Einstein, su famosa teoría de la relatividad, que lo cambió absolutamente todo, los dos grandes nombres de la física han sido Newton y Einstein, han cambiado nuestro concepto de la realidad absolutamente. Einstein tenía un lápiz y un cuaderno, y con eso cambió absolutamente el conocimiento. Pero es que hay alguna serie de evidencias, siquiera indirectas, de la existencia de esos otros universos paralelos. No hace tanto, en el año 2013, el telescopio espacial Planck realizó un mapa de la radiación de fondo del universo. El mapa más exhaustivo hasta el momento de esa radiación de fondo del universo. ¿Qué es la radiación de fondo? Es el eco cósmico. Cuando surge la teoría del Big Bang, se supone que si esa teoría es válida, tiene que existir un eco cósmico de esa, entre comillas, explosión que los físicos prefieren denominar fluctuación cuántica, en un proceso de fluctuación cuántica. Bueno, ese eco cósmico, ese eco del Big Bang, se descubrió en los años 70 por dos astrofísicos y ganaron por ello el premio Nobel, ¿no? Esto validó en gran medida la teoría del Big Bang. Bueno, pues en el año 2013, cuando el telescopio espacial Planck facilita esa información cósmica que permite realizar el mapa más exhaustivo de esa radiación cósmica, los físicos se encuentran con una serie de anomalías. Una serie de anomalías que piensan que solamente se podrían explicar por el tirón gravitatorio de universos paralelos. Y esto es algo que un par de años antes, en el 2011, ya defendían algunos otros astrofísicos estudiando un mapa del universo conocido, ¿no? Se dieron cuenta que existía una serie de galaxias que se iban hacia un punto caliente del universo, en los confines del universo conocido, y que, bueno, era una agrupación anómala de galaxias, y que eso también se podría explicar por ese tirón gravitatorio de los universos paralelos. Y esto explicaría la existencia de
esa fuerza gravitatoria procedente de otros universos paralelos explicaría en gran medida muchos de los misterios de la fuerza de la gravedad, ¿no? De la gravedad de nuestro mundo tridimensional, porque si la gravedad se expandiera hasta el infinito y no hubiese nada que lo frenara, pues los planetas acabarían impactando unos contra otros y no podríamos existir, ¿no? Por lo tanto, dicen los físicos, tienen que existir algún otro tipo de fuerzas, algún otro tipo de fuerzas gravitatorias que hagan, digamos, de freno o de contrapeso a nuestra fuerza gravitatoria. Es decir, que estaríamos hablando, como postula, por ejemplo, Stephen Hawking, que algunos comparan con Einstein, ¿no? Uno de los grandes físicos de la actualidad, de una realidad compuesta por infinitos universos paralelos, unidos por infinitos universos de gusano, y en un equilibrio absolutamente increíble. Las fuerzas gravitatorias de unos universos harían contrapeso a otros, por lo tanto, toda nuestra realidad sería un equilibrio, casi te diría, de ciencia ficción. Claro, si vivimos en un constante equilibrio, Jesús. Pero es que yo lo que quería comentar es que el problema es tan complejo. Bueno, yo sé que Miguel esto lo conoce, porque a lo largo del año que viene, del año 2015, se van a obtener las primeras pruebas de una búsqueda que inició una teoría de Gerald Hopf, que sostenía, basándose en las averiguaciones de Hawking, una posibilidad todavía más rara, que es que en realidad todo el universo fuera la proyección tridimensional de algo contenido en un espacio bidimensional. Es decir, lo explico de manera sencilla, que el universo entero fuera un holograma, una gigantesca holografía. Entonces, claro, esto es un problema todavía más grande. Esto es peor que Matrix, ¿eh? No, tendría una ventaja, y es que entonces cada elemento contendría la totalidad de la información. De manera que sería muy fácil, sería una posibilidad más sencilla llegar a entender qué demonios es en lo que estamos. El problema es que si esto fuera cierto, y hay quien lo defiende, hay varios físicos muy importantes que sostienen, no que tenga que ser necesariamente así, pero que merece la pena por lo menos estudiarlo, pues si eso llegara a una conclusión positiva, a la realidad de que viviéramos en la proyección de una estructura bidimensional sobre... Bueno, pues cambiaría de una manera tan grande todo lo hecho que habría como que pegar un borrado, lo borramos todo y empezamos de cero. Pero por lo menos tendría la ventaja que sería una buena manera de equilibrar la clásica teoría física estándar con la física cuántica. Daría una solución bastante razonable. Lo que quiero decir con esto es que no tenemos ni idea del lío en el que estamos metidos. Yo creo que una cosa interesante, ¿no?, del libro que plantea Miguel Pedrero, El conocimiento prohibido, es que al principio es muy valiente, ¿no?, a la hora de destacar lo que son los conocimientos ortodoxos y luego lo que es heterodoxia. Es decir, y ahí habéis tocado, yo creo, que unos puntos que son claves, ¿no? Solo ya el tema del universo podría dar para este programa y para muchos más. Pero Miguel al principio habla de cuál era el mundo que se entendía en la época de la Ilustración y sobre todo en el siglo XVIII, en el siglo de la razón, y se regía por dos principios muy básicos. Por una parte era la filosofía de Descartes, ese pensamiento cartesiano que tenemos, y por otra parte la física de Newton. Y eso en el siglo XX se da un vuelco totalmente. Hasta ese momento pensábamos que teníamos esas tres dimensiones más o menos estándar, el modelo estándar también para estudiar la física de partículas, y luego, poco a poco, en el siglo XX, hay dos giros fundamentales que nos hacen concebir que el mundo a lo mejor no es tal como lo vemos, que la realidad no es tal como la percibimos. Que por una parte es lo que habéis comentado, la física cuántica en lo que es lo pequeñito y la teoría de la relatividad en lo grande, ¿no?, en lo macrocósmico. Al final, parece que viene a convertirse en un axioma aquel viejo principio del Kybalión de que lo que está arriba es como lo que está abajo, porque Carlos comentaba que parece que el universo es como un holograma, pero es que también nuestro cerebro es como un holograma, y lo que se ve arriba es muy similar a lo que se ve abajo en distintas dimensiones. Cuando se analiza un poco el libro, ¿no?, con cierta, yo creo que con apertura de mente, si no es imposible que la gente pueda asimilar sin anestesia este libro, ¿no? Pero yo creo que lo has titulado muy bien, El conocimiento prohibido, pero uno de los posibles títulos no podría haber sido también algo así como El origen secreto de la especie humana y El origen secreto de los dioses. Por supuesto que sí. Es que, fíjate, yo creo que todavía vivimos en una dicotomía entre lo antiguo y lo nuevo. En el fondo, en el mundo de la física, hay dos grandes parcelas, lo acabas tú de explicar, dos grandes campos que los físicos intentan casar, pero con mucha dificultad. Y en realidad, como decía Carlos, la puñetera realidad es que no sabemos nada de nada. Por un lado está el mundo de los grandes cuerpos y por otro lado está el de los minúsculos cuerpos, la física de partículas, la física cuántica. Y no hay manera de casarlos, ¿no? Es decir, que esto... Y fíjate, yo pienso haciendo, si quieres, una cierta metáfora. Yo creo que la física de los grandes cuerpos es Newton, es el pasado. Y la física de los pequeños cuerpos, de la física de partículas,
es el presente y es el futuro. Sin embargo, nuestro mundo, el mundo occidental, sigue funcionando en base a la física de Newton. Seguimos funcionando en base a eso, ¿no? Newton concebía el universo como una especie de máquina, un reloj, con toda una serie de piezas más o menos complejas. Lo único que habría que hacer es conocer cada una de esas piezas y conoceríamos pues todos los secretos del universo. Newton, en cierto modo, mató a Dios. Hasta que nace la Ilustración, lo acabas de explicar tú ahora muy bien, pues la causa de todo era Dios. Tú te ponías enfermo, era Dios. Has tenido un accidente, era Dios. Había una guerra... El diablo también influía, ¿eh? Bueno, también. Bueno, sí, Dios y el diablo, ¿no? Newton vino a matar todo eso y Newton o Descartes lo que vinieron a decir es no necesitamos para nada a Dios. Dios ahí, que se quede por ahí, pero para explicar el mundo de la naturaleza, para explicar el mundo del cosmos, no necesitamos para nada a Dios. Entonces era un mundo muy ordenadito, un mundo con su causa, con su efecto, en el que jugaba un papel fundamental la razón, y de ahí parte todo lo que es nuestra sociedad occidental desde el punto de vista de la economía, de la política, de la estrategia militar, absolutamente de todo. Sin embargo, hace más de 100 años, a principios del siglo XX, surge una cosa que se llama física cuántica. Y aquello es tan sorprendente que, como decía uno de los grandes físicos teóricos, experto en la teoría de cuerdas y un gran divulgador, Michio Kaku, profesor de física teórica en la Universidad de Nueva York, un divulgador científico alucinante, él decía, caramba, es que ahora ya no necesitamos tanto físicos, sino filósofos con conocimientos de física. ¿Para qué? Para tratar de ahondar en las tremendas implicaciones que tienen muchos de los experimentos y de los hallazgos, ¿no? Porque es tan increíble que ni siquiera los físicos tienen el tiempo o los recursos para tratar de ahondar en ese punto que quizás es lo más importante, ¿no? de esa trascendencia. Pero todo, incluso la academia, el mundo académico, sigue funcionando en base a Newton. Por eso, cuando algún grupo de científicos desarrolla una investigación que puede poner en duda el principal dogma de la Ilustración, que es el materialismo, no existe más que el materialismo, lo que podemos tocar, ya está, genera grandes reticencias. Por ejemplo, aquellos estudios que tratan de averiguar si la conciencia es independiente del cuerpo físico. Claro. Es decir, aquellos estudios que tratan de averiguar si las experiencias cercanas a la muerte pues tienen que ver con esa conciencia no local, es decir, que son algo más que simples jugadas químicas del cerebro. Claro, aquellos físicos o aquellos científicos que realizan este tipo de estudios tienen que traspasar una serie de puertas de acero porque les ponen muchísimas piedras en el camino. ¿Por qué? Porque están poniendo en duda algo fundamental, que es el materialismo. Pero eso no es una cuestión científica, porque la ciencia, la física cuántica y otros campos del conocimiento ya hace tiempo que lo han tirado abajo. Es una cuestión ideológica. Bueno, pero la ciencia debería de dudar siempre. Debería de dudar, que esa yo creo que es la máxima ante cualquier investigación. Un poco al hilo de lo que estabas comentando, y yo creo que además encaja muy bien en lo que vamos a comentar después. Entonces, yo creo que el cambio, el revulsivo, el punto de toque fue cuando se empieza a admitir que hay más de 3 dimensiones. Hablaba de una cuarta, que es el tiempo, en fin, algo que todavía no llegamos a controlar, pero cuando la mecánica cuántica ya nos empieza a decir que nosotros podemos influir sobre lo que estamos observando, que hay otro tipo de dimensiones. Cuando hablamos de la teoría de las supercuerdas, por ejemplo, si hablamos del espacio, ¿no?, del universo, todo eso yo creo que es el momento clave en el que ya la gente, los científicos, pero también cualquiera que no sea científico, se empieza a dar cuenta de que hay más cosas de las que podemos ver. Y si hay otras dimensiones y además hay puertas de conexión entre esas dimensiones, a lo mejor sí se pueden explicar fenómenos que antes solo atribuíamos a Dios o atribuíamos al diablo. Bueno, pues luego continuaremos hablando evidentemente de esas más de 3 dimensiones, de esas teorías de universos paralelos. Ahora dejamos a Newton, dejamos a Einstein, dejamos a la física cuántica, pero lo que sí que no dejamos es la trascendencia de lo que suponen ciertos hechos para el hombre. El taller del pintor. Y entramos en el taller del pintor. Hoy un taller del pintor muy especial, ya lo decía en la introducción, porque vamos a hablar de un libro, de unas ilustraciones de un libro hechos por nuestro compañero
Marcos Carrasco, Contactos con Sharim. El autor es Jesús Jofre, que está hoy aquí con nosotros. Hola, buenas noches. Hola, buenas noches. Primero, para que los oyentes puedan entender la importancia de todo ello, yo creo que es fundamental partir desde el inicio. El inicio que, si no me equivoco, empieza un 21 de marzo de 1971 a las 10:30 de la noche, es decir, a las 22:30 horas, en una base militar. Cuéntanos qué ocurrió en esa fecha, esa hora, porque sobre lo que tú tuviste la oportunidad de, tú junto a unos compañeros, en aquellos momentos tú eras militar, junto a esos compañeros, lo que tú viviste tuvo tal trascendencia que cambió, por supuesto, tu vida, y además es el eje central de este libro, ¿no?, de Contacto con Sharim. Sí, estábamos haciendo el servicio militar en una base de radar del Ejército del Aire, y bueno, que se llamaba entonces Escuadrón de Alerta y Control número 4, ahora les llaman EVA en lugar de ECA, ¿no? Y nosotros constituíamos el cuerpo de guardia de ese acuartelamiento, ¿no? Estábamos encargados de vigilar con perros adiestrados para eso los perímetros de la base y controlar la seguridad. Era la teoría, nuestra misión. Claro, en teoría era una base militar secreta, el EVA 4, claro, que estaba en Rosas, en Girona. Sí, está todavía allí, sí, efectivamente, aunque ya no funciona de la misma manera porque ahora todo el tema del control aéreo está centralizado, creo que en Madrid, pero todavía está allí el acuartelamiento y se conservan todos los sitios en los que nosotros estuvimos haciendo servicio militar y vivimos esta experiencia, ¿no? ¿Qué ocurrió? Cuéntanos la experiencia. Bueno, era una noche típica de allí, de esa época de marzo, que son noches bastante oscuras, con bastante bruma que cubre ese morro que está en lo alto de la montaña frente a la bahía de Rosas. Y la primera cuestión que llamó la atención fue que los perros estaban absolutamente exasperados, ladrando y sobre todo haciendo algo poco común en los perros pastor alemán, que es aullar. Fuimos a calmarlos, pero bueno, dejamos de hacerlo porque los compañeros nos avisaron de que empezaba la serie de televisión que veíamos en ese momento. Éramos un grupo de 8 destacados en el alto de la montaña y estuvimos viendo la película esa, una serie que se llama Mannix, investigador privado. Me ha quedado grabado eso siempre como una relación en ese momento, y los perros continuaban en la misma actitud, ¿no? Y comentamos nosotros que algo pasaba, ¿no?, con el compañero que se ocupaba de los perros y tal. Y antes de acabar la película salimos, y en ese momento un tercer compañero nuestro nos llama la atención y nos dice: mirad lo que se ve allí. Y alejado de las casetas donde nosotros estábamos, donde teníamos nuestro acuartelamiento, había unas casetas de microondas donde había todo el aparellaje eléctrico y tal, y de control. Y en esa vertical había posada una nave, podríamos llamarle así, clásica, en forma de lenteja, a una altura que permitía verla perfectamente, y desprendía toda ella una luz que era muy brillante, pero que no deslumbraba, lo cual permitía ver el contorno, ¿no? Como podéis suponer, quedamos anonadados en un primer momento, contemplando la nave, que comenzó a moverse hacia nuestra derecha, primero lentamente, después dio un demarraje hacia el cielo y desapareció. Lo que pasó después es que nosotros percibimos que detrás de la caseta de microondas, en la vertical donde había estado posado el objeto, había un resplandor de color verde, como una luz que no tenía que estar, porque nosotros conocíamos muy bien el terreno, ¿no? Y detrás de esas casetas ya no había más que las vallas de cerrar el acuartelamiento, 2 hileras de vallas que constituían como un pasillo que daba toda la vuelta y por la que muchas veces se dejaba a los perros patrullar, y no había ninguna luz, y mucho menos verde, ¿no? Entonces, o sea, tenéis esa nave con luz propia, de repente desciende
vosotros... No desciende. En el punto en el que estaba, simplemente después de unos momentos que no sabríamos calcular, que estaba parada, quieta, empieza a moverse hacia nuestra derecha y después demarra hacia el cielo disparada, y desaparece. ¿Y cuando veis ese resplandor verdoso? La nave ya no está. No está. Entonces eso permite ver esto, y entonces yo advierto que puede haber algo extraño y que formaba parte de nuestra obligación el controlar que no hubiese nadie extraño allí. Sacamos al perro que se llamaba un perro pastor alemán negro precioso, se llamaba Fiero. Nos pusimos los correajes, cogimos nuestras armas y salimos hacia la zona. El perro, que iba sujeto por mi compañero, pues iba delante nuestro, marcando el camino como estaba preparado, y al llegar a las casetas de microondas, se paró, marcó como estaba enseñado para hacer, gruñendo y advirtiéndolo una presencia allí, ¿no?, que no tenía que estar. Y inmediatamente nosotros empezamos a oír una especie de pasos que venían hacia nosotros. Pisadas. Pisadas. Incluso después siempre hemos pensado que había más ruido del que tenían que hacer, que podían hacer unas pisadas, ¿no? No sé explicar el porqué. Pero al poco tiempo lo que pasó es que aparece una figura humanoide de una gran altura, ¿no?, que puede ser 2 metros 10, o después más o menos cuando hablamos entre nosotros calculamos que esa podía ser la altura, y yo le grito al alto que va una vez, y ese individuo no se detiene, continúa avanzando, grito al alto que va una segunda vez, y antes de la tercera vez mi compañero empieza a disparar el CEDME, su fusil ametrallador, en posición de fusil ametrallador. Yo, que llevaba mi pistola, una Star 9 milímetros para Velum, le disparé también con... Claro, me imagino que el estado de nerviosismo en ese momento era total. Claro, había una situación que nos desbordaba, algo que nos superaba, y nosotros siempre justificamos que era nuestra obligación, pero perdonadme que lo diga así, lo que estábamos era cagaditos de miedo. O sea, la verdad es que hay que aceptar que cuando estás en una situación así te estás desbordado totalmente, ¿no? Hicimos estos disparos, la figura se detuvo. Hubo algún detalle interesante a mencionar en ese punto, en ese momento, que es que, por ejemplo, el hecho de que yo en mi cabeza empecé a oír una cantidad de voces y voces como una olla de grillos que no entendía nada, y hubo algo durante unos instantes que pareció como si el tiempo se detuviese, una sensación muy especial, muy extraña. Pero bueno, inmediatamente lo que pasó es que ese ser se dio la vuelta sobre sí mismo, se marchó por donde había aparecido, nosotros dejamos de verlo porque quedaba detrás de las casetas de microondas, y lo único que vimos fue un golpeteo contra la valla, un ruido contra la valla, que era metálica, y claro, cuando se tocaba o golpeaba, pues sonaba, ¿no? Jesús, una pregunta. En aquella época, a ver, vosotros recibéis entrenamiento como militares, y además como en una zona que estabais, vuestro trabajo era de protección. Me imagino que tendríais cuanto menos una puntería decente. ¿Incidiríais en ese ser, en ese individuo? De instrucción y preparación, poca. Pero las pruebas de tiro, mucha, porque había munición que había que disparar, porque si no salían los números, parece ser, y nos hartábamos de ir al campo de tiro a disparar. Pruebas de tiro, y tanto muchas. Mi compañero como yo éramos de los que acertábamos bastante. Era imposible que a una distancia que nunca he llegado a poder calcular bien, pero que más o menos cuando después vinieron los americanos fue cuando hicieron allí unas mediciones y tal, calculamos que estaba quizá a 5 metros, No podíamos haber fallado a esa distancia, hombre, en una distancia corta. Como mínimo con el chorro de tiros que se le... Claro, además el CEDME en ráfaga, ¿no? El CEDME en ráfaga, o sea, allí... Alguna incidiría, Miguel, ¿no? que fue el investigador de toda esta aventura allí, pues insistió mucho en intentar saber la cantidad, y calculamos que a lo mejor habían salido 15 balas del CEDME. Del cargador. Sí, y yo creo que disparé 3 o 4 veces, ¿no? O sea, el individuo ese se detiene, pero no veis que en ningún momento acuse estar herido ni nada por el estilo. Y otra cosa que creo que es importante mencionar, nosotros no pudimos realmente observar una actitud agresiva, O sea, realmente ese ser venía hacia nosotros.
pensábamos que venía muy rápido o que parecía casi que corría, pero un tío de 2 metros y pico tiene unas zancadas un poco más largas que las nuestras y realmente avanza rápido. Y en ningún momento pareció, es más, en el momento en que se detiene ante nuestra agresión, lo que hace no es ni repelerla ni agredirnos, sino girar y marcharse, ¿no? Creo que 3 cosas que os llamaron la atención, te llamó a ti la atención, fue por una parte la altura que tenía, por supuesto, la otra que creo que desprendía un resplandor verde y la otra el cinturón, con una villa muy especial. Sí, sí, casi que lo único, porque era muy oscuro, nosotros pudimos ver silueta, pero no detalles del rostro, por ejemplo, ¿no? Sin embargo, lo que sí se veía era la villa del cinturón. Y una de dos, o reflejaba alguna luz que había más atrás nuestro en el acuartelamiento, o tenía algo de luz propia, no sabría decirte. Cuando mejor lo vimos fue a la luz de nuestros disparos. Eso fue el momento en que más lo vimos. Y efectivamente es una villa muy especial, que está muy bien dibujada por Miguel y aparece en el libro, y que después, si la historia se va alargando, os puedo explicar un poco algo más, porque después llegué a saber exactamente lo que era esa villa y cómo funcionaba, ¿no? Pero en ese punto todo fue una situación complicada, difícil, que bueno, se armó un revuelo enorme, podéis imaginaros. Claro, porque vosotros teníais la obligación, además, la entidad esta, el ser terminó por desaparecer, le perdisteis de vista, y vosotros, como decía, como militares teníais la obligación de dar parte de lo sucedido. No, es que no llegamos al tiempo de poder dar parte. Yo envié a mi compañero a radar para que hablase con el capitán de radar para ver si lo habían detectado ese objeto. Mientras tanto, el capitán de cuartel subía diciéndole al que le abrió la puerta que nos iba a meter un puro porque deberíamos estar borrachos y habíamos disparado en una juerga, ¿no? Pero cuando vio la situación y sobre todo cuando nos acercamos con el perro a la valla y encontramos que en la valla faltaba un trozo de casi entre 40 y 50 centímetros que había desaparecido, hablo de la primera valla, pues claro, eso ya era una evidencia que obligaba a considerar las cosas de otra manera, ¿no? Bueno, después de aquí vinieron interrogatorios y sobre todo lo más interesante de todo es que además de haber visto el objeto, estas 3 personas que estábamos allí, y 2 vivimos toda esa secuencia de los disparos. Al cabo de 2 días esa nave volvió a aparecer, volvió a plantarse en la vertical de las antenas de microondas. En esa ocasión permaneció mucho tiempo a la vista, lo pudo ver todo el acuartelamiento, hasta que también se marchó en un demarraje muy fuerte hacia el cielo. Y luego, 2 días más tarde, volvió a aparecer, y en esta ocasión se avisaron aviones de... Yo no he llegado nunca a averiguar si eran de la base de Reus o la base de Zaragoza, aunque yo llegué a ver un escrito de un piloto que era de Reus, que por lo que explicaba, llegué a asociar con esta experiencia, por las fechas y por tal como lo explicaba. Sí. De los que se burló la nave porque se dejó seguir y demarró cuando quiso y... Pues bueno, total, que esto llega a conocimiento, no sé mediante qué forma, de los norteamericanos, has dicho. Bueno, sí, a ver, esto es porque es un episodio... es un salto cualitativo muy importante de una situación como esta, que cuanto menos debería ser pues algo privado y secreto del gobierno, bueno, de los militares, pues de repente aparecieran por ahí. Bueno, la base había sido una base conjunta con Estados Unidos e incluso en un tiempo con Estados Unidos y Francia. Esa era una base cuando aquí no había toda la tecnología, quizá, porque además toda la tecnología, la maquinaria, los productores de electricidad y todo estaba en inglés, todo era de los americanos. Yo no sé qué relación tenían, pero la verdad es que al cabo de 2 meses y escasos de ese incidente, aparecen 2 militares americanos con un militar español. No me digas que vestidos de negro. No. Los hombres de negro. Iban vestidos de la USAF, de las Fuerzas Aéreas de los Estados Unidos. Y bueno, allí hay unos interrogatorios que es una
duplicidad de todos los que habíamos hecho ya con nuestros militares. Esta gente van con unos cuestionarios exhaustivos que nos preguntan muchísimas cosas que las tienen todas muy bien catalogadas. Quieren ver la zona, quieren ver al perro, se le llevan al perro y no sé qué clase de investigación o pruebas hacen con el perro. Y bueno, después, porque esto es todo muy rápido, vienen como a piñón esta gente, ¿no? Y en un día vienen, hacen todo esto, comen con nuestro teniente coronel, subimos arriba a la base porque la base estaba mucho más baja que la zona de las antenas de radar, y allí acaban pues haciéndonos salir al exterior, situándonos cerca en un rincón donde había paredes blancas. Allí todo el tiempo se pasaban los soldados blanqueando paredes, ¿no? Y con un buen sol, y nos hacen fotografías como para su reportaje y tal. Y hay un momento en que se marchan los militares españoles, quedamos nosotros tres con ellos haciendo fotografías, y nos hacen una serie de fotografías con unos flashes potentísimos que a nosotros nos dejan como un color rosado, violeta en el ojo, como deslumbrados. Y bueno, después se marchan y lo último que nos dicen es: olvidaros de todo, no comentéis esto es una cuestión militar. O sea, a nivel militar, vosotros teníais que guardar el secreto, claro, sí, porque además todo lo que pasa en una base militar secreta, eso ya nos lo había advertido nuestro teniente coronel, sí. Evidentemente, ¿no? Pero lo curioso de este tema es de que, fijaros, un episodio tan tremendo como el de la visita de estos militares americanos, a mí se me olvida completamente al cabo de un tiempo de haber salido del servicio militar, hasta el punto de que en una primera versión familiar del libro que ahora hemos hecho como Dios manda, yo no escribo ese episodio. No escribo porque es que no lo recuerdo, no lo tengo en mi mente. Y es cuando con Miguel Pedrero, que quiso hacer la investigación de esto, y como él lo hace siempre de una forma muy exhaustiva, reuniendo a los compañeros que vivimos todo esto, cuando empezamos a hablar con mi compañero y yo y Miguel, sale: ¿tú no te acuerdas que vinieron unos americanos y tal? Entonces se me hace la luz y digo: pues claro, sí, es que es verdad, sí vinieron estos americanos. Pero ¿cómo es posible que nos hayamos olvidado durante casi 40 años de este episodio, ¿no? Y me dice él, sí, yo te lo pregunto porque ahora de pronto me ha venido, pero tampoco no me acuerdo muy bien de todo eso, ¿no? No, cuando te decía antes lo de los hombres de negro, en fin, no era casual que te lo comentara, porque es un poco la terminología que se utiliza en el mundo ufológico, sobre todo cuando se encuentra alguien con seres de estas características, encuentros en la tercera fase. Y la pregunta que te quiero hacer directa es: ¿tú crees que hay una relación entre esos flashazos que os dieron en las supuestas fotos, con el olvido repentino de este caso? Yo no puedo tener ninguna constancia, si soy coherente, no sé si esto tuvo algo que ver o no. Fue un lapsus mental mío, ¿no? Pero te aseguro que no tengo muchos lapsus mentales de esa categoría. Y además hay otra cosa que es muy curiosa. Hay un detonante para volver a recordarlo, que es cuando Miguel nos reúne, y sobre todo cuando empiezo a recordar más claramente es cuando volvemos a la base de radar con Miguel Pedrero y hacemos todo un proceso de investigación que luego dio pie a un reportaje que publicó en Año Cero, muy, muy interesante. Y es entonces cuando, con el compañero, que también fuimos con él, nos vienen muchas más cosas a la mente. Pues yo, para escribir este episodio, he tenido que empezar a llamar a antiguos compañeros para que me corroborasen las partes que ellos habían también vivido, ¿no? Yo no lo sé. Después Miguel me explicó que él había intentado encontrar la documentación que los militares podían tener de todo esto, que le consta de que la tienen, pero que no se descalificaba este caso, no se sabía muy bien por qué razones, ¿no? Marcos, tú eres parte del trabajo de este libro, no porque vivieras la experiencia a nivel personal, sino porque de una manera u otra tú tomas parte en este trabajo, en este libro, y te dedicas a hacer todas las ilustraciones de las vivencias que Jesús Jofre pues tiene a lo largo desde ese año, ¿no? Desde el año 1971. Antes ya te he preguntado si te había costado incidir o entrasteis fácilmente en contacto.
Pues te digo un poco cómo pasó la cuestión. A raíz de la investigación de Miguel Pedrero, esto salió en año cero y, lógicamente, tuvo su repercusión en un programa que todos conocemos y él lo expuso allí. Yo vi esto y de repente me dio un campanazo a la mente como diciendo, bueno, aquí hay una cosa que resuena dentro de mí y yo tengo que saber y escarbar. Lo oí otra vez en otro programa de radio y en cierta ocasión, ya pasaron 2 o 3 años, volvió otra vez a salir este relato de Jesús Jofre, creo que en Espacio en Blanco. Y entonces es donde Jesús Jofre dejó su correo electrónico. Entonces, claro, me volvió otra vez en las ganas de intentar hurgar en la historia. Nos pusimos en contacto y le comenté, bueno, a mí me gustaría esto desmenuzarlo. Entonces, cuando él me comentó que la reconstrucción que se había hecho en televisión no estaba bien hecha, que había una serie de detalles, y luego pues la curiosidad de... A mí hay una palabra que me gusta mucho que es la de realizador, la de hacer real, ¿no? Entonces, la de hacer real y de oír el relato de primera mano para desmenuzar la historia. Han pasado 40 años, pero luego... ¿Qué pasa? Hay una serie de preguntas, ¿qué es lo que sucede? Porque Jesús tiene que seguir con su vida, acaba su servicio militar, se produce una cantidad de acontecimientos después, hay contactos después, hay psicografías, todo eso está relatado en el libro, en la que yo he desmenuzado todas y cada una de esas experiencias que son interesantísimas. De hecho, en la página web de lascobula.com, bueno, pues podéis ver algunas de las imágenes que hemos elegido y concretamente la primera aparición de la nave sobre la vertical de las antenas de microondas, la forma de la nave, cómo se hizo, los soldados cuando la detectan, cómo viene ese ser andando a grandes zancadas hacia los militares cuando pierden los nervios y le tiran una cantidad de balazos enorme. Y este ser ni se inmuta. Y os recuerdo, también lo vamos a poner tanto en el muro de Facebook como en la página web, hay una serie de dibujos explicativos de que este ser estaba a 4 metros nada más de estos 2 militares que, vamos, como ha contado Jesús, pierden los nervios, le pegan esas ráfagas y este ser se da la vuelta y se va. Bueno, este caso es uno de los casos que no está desclasificado, os lo recuerdo. Es una de las pruebas que está visto por todo un acuartelamiento durante 1 hora la nave allí. Hubo hasta un amerizaje de la nave que cae hacia el mar después y pega un flashazo de luz que uno de los soldados se queda absolutamente casi ciego con una conjuntivitis, lo tuvieron que asistir, etcétera. Hay una serie de hechos que se producen que da unas marcas de veracidad. Esto lo voy a tomar de Miguel Pedrero porque me gusta mucho esas marcas de veracidad que atestiguan que eso es un relato cierto. La verdad es que el libro es sorprendente de todos los puntos de vista porque bueno, es un libro de alguien que le cambió la vida, porque lo que has contado, Jesús Jofre, es la primera parte de toda una experiencia vital que has tenido a lo largo de los años y desde luego los dibujos, las ilustraciones de Marcos Carrasco pues hace que entre mucho mejor ese momento clave que marcó un antes y un después en tu vida. La pena es que no tenemos tiempo para desarrollar posteriores contactos que tuviste en el año 82 en Perú con una serie de iniciados de un grupo muy especial, ¿no? que de alguna forma te van metiendo dirigido en este por mundo. una tal Quiné. Sí. Pues digo, el libro da muchísimo de sí, es cierto, pero es cierto que también, bueno, pues eso, hay que abordarlo en otra ocasión un poco con más calma porque entraría la parte luego más espiritual o más mística que has tenido y que yo creo que es fundamental, ¿no? Para entender un poco tu caso como representativo de otros cuantos casos donde el encuentro con un ovni, en este caso con un humanoide, y los posteriores encuentros con un grupo semisecreto monacal que luego te inician en una serie de conocimientos, es lo que hace que al final te des cuenta de lo que decíamos al principio, que no vivimos en un mundo solo de 3 dimensiones espaciales y una temporal, que hay más de 4 dimensiones, incluso hablas de la 5ª dimensión, que sería este ser, ¿no? Sarin. Si me permites un segundo, a mí me interesa reflejar que la experiencia de este contacto ovni no es nada más que el principio de todo lo que es un recorrido de mi vida, una experiencia de vida para mí es esto. Pero una experiencia de vida de que en un primer instante pues se ve inducido y impulsado a una búsqueda alocada de contacto,
pero que pronto se da cuenta de que el camino no es este, que el camino es progresar personal y espiritualmente, y a veces quedo con la sensación, el sentimiento de que no puedo hacer pasar a la gente de esa experiencia inicial de avistamiento y de contacto a una experiencia de a dónde me ha llevado, al menos a mí en este caso, toda esta situación. Y como muy bien dices, después de más de 10 años de haber acabado el servicio militar, es cuando empieza realmente un contacto buscado y viable de abajo arriba, más que de arriba abajo como parece que se da siempre, ¿no? Y entonces el libro permite que yo explique de una forma más completa, más detallada, todo lo que quiero decir con estas palabras, ¿no? Toda esta experiencia de vida que culmina con un encuentro personal con este ser, Sharim, a un nivel físico con él, ¿no? Estamos entonces entrando en una situación de lo increíble, lo fantástico, y yo soy plenamente consciente. Por eso estuve 40 años sin salir a explicar esta historia, porque ¿para qué iba a esforzarme en convencer a los escépticos de que yo no estaba loco, ¿no? Pues bueno, ahora ya estoy en una fase de tiempo y he tenido un precursor que es Miguel Pedredo, que me ha dicho, bueno, a ver si ya sacamos a la luz todo esto, porque con él hablamos de esto como 10 o 12 años antes, ¿no? Y después el entusiasmo de Marcos, que es el auténtico hacedor de este libro, pues me han sacado de mi posición de tu particular retiro, ¿no? Exactamente, y pues he dicho, venga, pues adelante, vamos a explicar, y yo explico lo que yo he vivido, y hay muchas cosas veraces en todo esto, comprobables, y luego está algunas que como se han vivido a nivel personal, pues quizás son más difíciles, bueno, o son indemostrables realmente, ¿no? Pero la gente puede llegar a sacar sus propias conclusiones y aceptar lo que le parezca y desechar también lo que no le parece correcto. Jesús, para terminar, bueno, este libro, para cualquier persona que esté interesada, ¿dónde pueden buscarlo? Un medio de contacto para conseguir el libro, que es una web, que os la puedo decir, pero que supongo que la podréis publicar para que la gente tome nota. Ahora la pondremos también. Pero que son 3 Ws. Mi nombre completo, jesusjofremilá @gmail.com. jesusjofremilá@gmail.com. De acuerdo. Pues bueno, pues ahí lo dejamos porque bueno, es un tema absolutamente extenso. Hoy lo que queríamos era entrar en contacto precisamente en este programa como un ejemplo de lo que podría ser uno de estos casos, y además un caso muy trascendental, como estamos diciendo, uno de los casos más importantes que han acaecido aquí en territorio español. Secreto militar, todavía no ha sido desclasificado, y el libro es Encuentros con Sharim. Muchas gracias, Jesús. Gracias a vosotros por haberme invitado. Para mí es una ilusión enorme estar en un programa que escucho y que me parece que marca un hecho diferencial en este tipo de programas por el nivel que tenéis todos vosotros y por el que procuráis traer aquí. El crononauta. Bueno, y continuamos con el programa, con el crononauta. Esperamos que Guillermo Díaz esté ahí, no sé exactamente en qué punto del espacio-tiempo. Hola, buenas noches, Guillermo. Buenas noches, David, fumándome un puro.
Pero a ver, ¿cómo que fumándote un puro? Esto no es serio. ¿Dónde estás, Guillermo? Estoy en Londres en 1944 fumándome un puro con Winston Churchill. Oye, en aquella... Recuerdo, qué buena cajetilla, Winston. Oye, en aquella época no aparecía eso de fumar mata ni esas cosas, ¿no? Por lo que veo. No, estamos aquí fumándonos un puro, riéndonos, porque, claro, aprovechando el viaje en el tiempo, quería enseñarle al señor Churchill la película de Salvar al soldado Ryan, y nos estábamos riendo de la cara de Tom Hanks, que dice Churchill que si hubiesen metido eso en alguna de las barcas, el desembarco hubiese sido un fracaso. ¿Y te has ido a Londres, no me digas, yo qué sé, a fumarte un puro con Winston Churchill o a ver un musical? ¿A qué te has ido exactamente? Bueno, realmente he venido a comprobar que salía bien el desembarco de Normandía, porque sobre él se cernían varias amenazas, y una de ellas es el personaje al que nos vamos a referir hoy. Todo esto empieza en el 25 de noviembre del 41, cuando el acorazado HMS Barham, de 31.000 toneladas, encuadrado dentro de la flota del Mediterráneo de la Royal Navy, cumplía una misión de dar cobertura en la costa egipcia para un ataque contra un convoy italiano. En el norte de África, hasta el 42 casi, estaba en manos de los italianos. Ya luego tuvo que ir el Africa Corps. Pues bien, también andaba por ahí el submarino alemán U-331, que de eso sabe Carlos un rato, comandado por el capitán Hans-Dietrich von Teysenbaugen. Casi nada de apellido. Lo has pronunciado genial, tío. Claro. Bueno, pues el tipo rondaba con su submarino el convoy de la Royal Navy. Pues bien, consiguió colarse entre los destructores que había de escolta y lanzó 4 torpedos contra el HMS Barham y 3 le dieron de lleno, lo que provocó, pues, por cierto, aconsejo a todos los oyentes que vean el vídeo que está en internet, con que pongan HMS Barham, pueden ver, porque los impactos de los torpedos fueron grabados desde otro acorazado. Pues bien, empieza a escorarse y le pasa lo peor que le puede pasar a un acorazado, que es que explote la Santa Bárbara, que es el almacén de munición. La Santa Bárbara explota, el Barham salta por los aires, 862 marineros y oficiales mueren, 395 tuvieron que ser rescatados por el resto del convoy, y un desastre absoluto, pero con una particularidad. El U-331 tuvo que sumergirse a gran velocidad, puesto que fue detectado por el resto de la dotación de la flota británica. Entonces empiezan a abrir fuego contra él y el capitán Tiesenhausen tiene que bajar a grandísima velocidad. Como había multitud de marinos británicos en el mar, pues no podían emplear cargas de profundidad, lo cual facilita la huida del submarino. Los ingleses hacía tiempo ya que interceptaban casi todas las comunicaciones alemanas. Habían descifrado la máquina Enigma y además tenían otros artilugios que les ayudaban a dar con las comunicaciones de los nazis. Y se percatan de que el U-331 no sabe ni a qué barco le han dado, ni si lo ha hundido o no. Con lo cual saben que han impactado, pero no saben realmente ni el resultado ni cuál es el barco dañado. Y el Ministerio de Defensa decide mantener en secreto el hundimiento del HMS Barham. ¿Por qué? Porque en este momento de la guerra tan delicado, los submarinos estaban poniendo muy en jaque a la Royal Navy y esta no gozaba del apoyo de la opinión pública, puesto que se mostraba completamente incapaz de hacer frente a los estupendos U-boats y todavía no sabían bien cómo combatirlos. Sí. Hasta aquí todo en orden. Hasta aquí estamos contando una parte histórica real. Y aquí entra nuestro, porque todos dirán ahora, ¿para qué nos está contando esto? Una lección de historia. Con los desconocidos. Aquí entra nuestra protagonista de hoy, Helen Duncan, que era una conocida espiritista escocesa que había conseguido hacerse bastante notoria en esas lides y bastante rica en los años 30. En todos los periodos entre guerra, los espiritistas y los medium ganan popularidad, puesto que hay montones de familiares que quieren contactar con sus seres queridos muertos o desaparecidos, que viene a ser lo mismo en una guerra.
Pues ella había convencido a miles de personas de que podía hablar con los muertos. Y además utilizaba unos artilugios súper curiosos, porque además utilizaba artilugios. En más de una ocasión la pillaron. El fotógrafo Harvey Metcalfe hizo una serie de fotos en 1928 donde se ve cómo Duncan se saca una venda de la boca y empieza a escupir clara de huevo, así a oscuras, medio oscuras, para dar forma a una especie de espectro, ¿no? O sea, Duncan tenía sus trucos y sus movidas que cualquier aficionado al mentalismo o a la magia conoce si ha leído a los clásicos. Claro, lo que pasa es que el fotógrafo Metcalfe lo que hizo fue obtener las fotografías con flash. Claro, y ahí es donde la pillaron infraganti. Es lo que ella no esperaba, porque el flash además no era excesivamente habitual y menos en una sesión de espiritismo. Pues bien, por otra parte, la London Spiritual Alliance también demostró en otra ocasión que los supuestos ectoplasmas que salían de Duncan pues eran gasa, clara de huevo, papel higiénico, un curioso material para el más allá. De hecho, en una ocasión fue multada con 10 libras por estafa. Hasta aquí, pues bueno, una medium que tiene popularidad, en plan un poco a la Anne Germain de nuestro tiempo, pero... Hasta Harry Price, ¿no? Se fijó en ella, el famoso detective psíquico que pillaba todos los fraudes. Es que cuando Duncan alcanza la cresta de la ola, podemos considerarla casi la medium más importante de entreguerras. Y durante la Segunda Guerra Mundial, por supuesto, se encuentra en el momento álgido. Entonces, Price y un montón de cazamediums le tenían puesta el punto de mira. Pues todos estos estafadores generalmente también generan duda. ¿Por qué? Y ahora vamos a la sesión que es el centro, el culmen de la narración de hoy. La sesión de Portsmouth, en diciembre del 41. Sí. Recordemos que el Barham ha sido hundido el 25 de noviembre. Pues en diciembre del 41, en una de sus sesiones de espiritismo, un supuesto marino fallecido se materializa en el momento cumbre del espectáculo de Duncan. Entonces dice que su barco, el HSM Barham, ha sido hundido y que él ha muerto, cerca de Malta. Ahí hay una cierta imprecisión, pero bien, y que él había fallecido. La madre del marino, que está presente, pues la lía bien gorda, claro. Entonces se pone en contacto con la revista Physics News y cuyo editor, Maurice Barbanel, se pone en contacto con el almirantazgo y pide explicaciones. A ver aquí qué ha pasado, porque además ya había rumores de que el Ministerio de Defensa ocultaba algo. Al almirantazgo no le queda más remedio que reconocer que este marino está muerto. Y comienza una cadena de cotilleos que una medium ha descubierto que han hundido el Barham, tal, y llega a oídos de los alemanes, quienes publican el hundimiento del HRS Barham. Una cosa, es que ahí hay un detalle importante. Los alemanes anunciaron el hundimiento del Barham en enero, me parece, y el almirantazgo lo reconoce el 27 de febrero del 42. Justo cuando comienza la ofensiva de Rommel en el Argelia. Entonces, es claro, que hay un dato importante porque los alemanes se adelantan cuando se dan cuenta que hay algo raro en la situación. Porque relacionan el ataque del U-331 con el acorazado que les falta. Claro, y además, Carlos, en el momento en que el cotilleo y la popularidad de Duncan lanza el bulo, en teoría, del hundimiento del Barham, esto corre como la pólvora y también llegará a oídos de algún simpatizante alemán o de algún espía alemán. Claro, en los puertos, en Alejandría y en La Valeta, claro, en los sitios donde tenía que estar, y es donde empieza el rumor de que les falta uno. Y es entonces, además, cuando le dan la Cruz de Hierro al capitán del U-331. Pues el Ministerio de Defensa toma nota y apuntan a Duncan como un elemento peligroso. Y por ahora la dejan. A finales del 43, cuando se está preparando el desembarco en Normandía, el Ministerio de Defensa no quería correr riesgo de ningún tipo. Entonces, ¿qué hacen? Montan un operativo para detener a Duncan. Empiezan a introducir policías y agentes de la Marina en las sesiones espíritas de Duncan. En una de estas, y la detienen. Y le aplican una especie de ley de vagos y maleantes en una acusación inicial. Esto lo que hace es que pueden tenerla detenida un par de días, pero la acusación es muy difícil de sostener. Si uno lee la ley, afortunadamente los ingleses esto lo hacen muy bien, bueno, nosotros también, conservamos casi todas nuestras leyes almacenadas en algún sitio. Si uno lee la ley de vagos y maleantes se da cuenta de que Duncan no la infringe. Son leyes con muy poquitos artículos, además, que se pueden ver con facilidad. Claro, además era un delito menor, como tú decías, y solo la podían retener durante unos pocos días. Claro, entonces, ¿qué hacen? Lo primero que hace el Ministerio de Defensa es amañar las cosas de forma que puedan trasladar a otro tribunal el tema, a un juez más amigo del gobierno, por llamarlo así.
Entonces lo trasladan de tribunal y cambia la acusación para poder, tras mucho investigar y poner a toda la abogacía del Estado inglesa a trabajar, encuentran que no está derogada la Witchcraft Act de 1735, que es una especie de ley contra la brujería. Y entonces sostienen el grueso de la acusación en esta norma, una norma que ya era totalmente obsoleta, pero que, claro, las leyes siguen en vigor en tanto no se deroguen tácita o expresamente, y evidentemente no habían vuelto a legislar sobre brujería. Entonces, he podido encontrar la acusación que se basa en las siguientes, leo textualmente parte de la acusación. Dice: se acusa a Duncan de ejercer o utilizar una forma de prestidigitación mediante la cual, a través de la intermediación de Helen Duncan, los espíritus de personas fallecidas parecerían estar presentes. Y luego le aplican también la ley de hurto, una ley de hurto ya que ella cobra, y dice que a cambio de la falsa pretensión de que eran capaces de realizar las apariciones de los espíritus de personas fallecidas y que de buena fe intentaban conseguirlo sin truco ni engaño. En estas dos normas, pero especialmente la Witchcraft Act del 1735, la acusan y, bueno, la encarcelan y la condenan a 9 meses de prisión, justo para poder ejecutar los planes del desembarco de Normandía. Esto es un escándalo en el mundo espírita, aparte que era una moda. La gente no piensa en el mundo espírita como es el mundo espírita ahora. En aquella época el mundo espírita inglés era un mundo del espectáculo. Sí, sobre todo en los salones de la alta sociedad. Claro, la gente se gastaba un dineral en intentar, se lo digan a Conan Doyle y a muchos otros, se gastaban un dineral intentando contactar con sus seres queridos. Pues bien, es condenada a 9 meses. Se realiza el desembarco de Normandía y hay quien dice que el propio Churchill visitó a Duncan en la cárcel, puesto que él se opone a todo esto. En las memorias de Churchill hay un pequeño comentario en el que dice que ha sido una completa tontería este proceso contra Duncan. Y dicen que Churchill le prometió abolir la ley. Efectivamente, en 1951 se abole esta ley, se deroga y se hace una nueva, mucho más moderna, que se llama la Ley contra los actos de medium fraudulentos. Pero nos encontramos que en pleno siglo XX se aplica una ley de principios del 18 a una señora por ejercer la brujería que acertó el momento del hundimiento que tenía guardado en secreto, que guardaban en secreto los servicios de inteligencia británicos. Bueno, lo que sí que ocurre es que, lo guardaban, no lo hicieron público, lo que sí que ahí se equivocaron en un pequeño detalle, y es, aunque ellos quisieran mantener el silencio, pero sí que mandaron la carta de condolencia que fueron enviados pues a los familiares de todos los muertos, con lo cual, ahí quieras que no, la información en lo que es la sociedad británica, como tú planteabas, sí que corrió como un reguero de pólvora, y yo creo que de esa manera Duncan aprovechó, vio ahí un sistema de negocio como había visto a lo largo de toda su vida y quiso hacer uso de él. Lo que ella no se esperaba es que le fueran a coger y a declarar bajo un artículo que creo que es el 4 de la ley de brujería de 1735. Ella le salió el tiro por la culata. Inesperado. No había precedentes, además, ¿eh? No. O sea, que esto es... La gran sorpresa es que le apliquen una ley tan antigua a una persona en pleno siglo XX en una democracia. Sí, 200 años después. Claro. ¿Y ahora dónde te vas? Bueno, pues he quedado, ya que estoy por aquí, he quedado con C.S. Lewis y con su amigo Tolkien, porque me he dado cuenta que fuman una cosa rara en sus pipas y voy a ver si lo comparten conmigo. Están colgados. Uno dice que va a hacer una novela sobre un armario donde la gente entra y no sale, y el otro que va a hacer se va a pegar, no va a vender ni un libro, y el otro, del tal Tolkien, dice que va a hacer una de enanitos descalzos que están obsesionados con la joyería, con lo cual se van a pegar una leche, no van a vender ni un libro. Bueno, tú vente de nuevo hasta nuestra época y ya verás lo que va a pasar, ya verás. Te vas a llevar alguna sorpresa. Un abrazo a todos. Un abrazo, Guillermo. Un abrazo. Hasta luego, adiós. La escóbula de la brújula. Dirige Jesús Callejo. Presenta David Sentinella.
El zurrón del caminante. Y continuamos con el programa y ahora cogemos el zurrón, nos acompañamos de Maese Cuesta y nos vamos hacia las cuevas de los moros. Eso está en Pastrana, ¿no? Efectivamente, son unas cuevas que existen en la localidad alcarreña de Pastrana. Anda, aclárate la voz. Perdón. Que están en la localidad alcarreña de Pastrana, en un entorno absolutamente alejado del núcleo urbano y por debajo de donde está el convento del Carmen que había fundado Santa Teresa de Ávila. ¿Y por qué vamos aquí? Vamos aquí porque cuando yo estaba corrigiendo el libro de Contacto con Sarim, me vino a la cabeza mi propia experiencia relacionada con la que él hace mención en su libro. Y es que durante un tiempo yo estuve relacionado, como todo el mundo creo que ya sabe, con el caso Humo. Sí. Y precisamente por la, digamos, inspiración o porque nos reveló el dato el escritor José Luis San Pedro, acudimos a aquellas rocas donde había un símbolo muy parecido al que llevaban en sus vientres los platillos que habían aparecido en San José de Valderas, que aunque teóricamente era un bluff, era un montaje, sin embargo sí tenía una cierta semejanza. Y la estancia por primera vez en aquel lugar nos llevó a sentir una serie de energías, una serie de cosas que nos permitieron como entrar en contacto con una realidad totalmente distinta, pero que nosotros en ese momento no sabíamos comprender. Y me vino a colación precisamente uno de los pasajes en concreto del libro de Jesús Jofre, que es en el que hace mención de un velero que se llama el Pico Rojo, que está en medio del Mediterráneo, aunque lo traslademos lógicamente a un concepto geográfico distinto, como es el de una cueva en Pastrana. Una cueva que, por cierto, tiene una historia curiosa, porque creemos que fue utilizada para fines oraculares en tiempos de los carpetanos, por su propia estructura, y que después ha sido reutilizada muchísimas veces en tiempos de los visigodos o en tiempos de los místicos del siglo XVI. Y algún documento nos permite pensar que ahí estuvieron los frailes carmelitanos que acompañaban a San Juan de la Cruz hacia lo que se llama el desierto santo de Bolarque, en una de las fundaciones. ¿Quién lo bautizó como el oráculo de Palaterna? Bueno, eso fue un invento que se le ocurrió a un tal Emilio Villellas. Efectivamente, pero no le falta razón, porque en el fondo, como Pastrana se llamaba Palaterna en su momento y efectivamente la cueva pudiera tener una función oracular, no estaría mal cogido, aunque claro, lógicamente todo esto es discutible. Y bien, para terminar nuestra visita al oráculo, yo, inspirado un poco en el libro, inspirado un poco en esta historia que acabo de contar, he hecho una mezcla con una grabación de flauta que hicimos dentro de la cueva, no hace muchos años, a la que añado, puesto que estamos hablando de contactos con lo insólito, con lo espectacular, o con otros mundos, sonidos que vienen del espacio, en concreto auroras boreales. Y con esto, hoy nuestro zurrón se despide. Historia, leyendas, misterio, lugares mágicos. La escóbula de la brújula.
Comienza El Filandón. Y nos zambullimos directamente y de lleno en el Filandón en compañía de nuestro invitado Miguel Pedrero, que lo tenemos ahí. Me gustaría empezar este Filandón, esta tertulia, hablando de uno también de los capítulos del libro, ¿no? En el que tú tratas en el libro, ¿no? Y es de esas pruebas de visitas de inteligencias, de entidades extraterrestres, como querámoslo llamar, que ha habido ya desde la antigüedad, porque si antes estábamos hablando de contacto con Sharim, un contacto actual, una de esas grandes preguntas es, bueno, ¿dónde está el origen de nuestras civilizaciones? ¿Qué ocurre en el pasado? ¿Puede caber la hipótesis, la posibilidad de que los extraterrestres llegaran aquí? En este libro planteo muchos tabús, y de hecho ya han empezado a partirme la cara por eso, ¿no? Yo creo que quizás a veces es más cómodo tomar una posición un tanto escéptica o alejada de esa posibilidad, aunque uno en su fuero interno piense todo lo contrario. No te tienes que mojar aquí. Sí, claro, no. Estamos hablando de contactos. Claro. Lo que quiero decir es que yo hace muchísimo tiempo que he dejado de lado esa actitud más cómoda, ¿no? Más comodona. Eso es. Y que, bueno, que yo creo que mucha de la gente que la defiende en su fuero interno piensa todo lo contrario. Yo pienso que hay abundantes evidencias de que nos han podido visitar en el pasado alguna clase de inteligencias provenientes de otros mundos, ¿no? Es más, estoy convencido de que sobre la faz de la Tierra existieron toda una serie de civilizaciones anteriores a la egipcia y la sumeria, que se desarrollaron hace aproximadamente unos 5.000 años atrás, que todos lo hemos estudiado en el colegio, en el instituto, pero no es así. Desde el punto de vista arqueológico, ya hay pruebas suficientes para afirmar que hay civilizaciones, pueblos con una tecnología muy avanzada, muy anteriores, miles de años anteriores a la egipcia. Ahí estaríamos hablando de otras humanidades. Sí, o al menos de otras civilizaciones, ¿no? Incluso en plena época glacial. Y fíjate, hablabas tú ahora de la visita, de la posible visita de seres de otros mundos en un pasado remoto, ¿no? Yo es algo es algo que planteo en el libro, en la primera parte, que titulo Los orígenes secretos de la especie humana. Y planteo cuestiones muy tabús como que la primera célula viva, pues según algunos astrofísicos, bioquímicos y algunos científicos de primer nivel, como el propio descubridor de la estructura del ADN, la única posibilidad es que llegara a bordo de una nave extraterrestre. No lo está diciendo Miguel Pedrero, ¿no? La panspermia dirigida, ¿no? La de Francis Crick. Efectivamente, la panspermia dirigida. Y Francis Crick, uno de los descubridores, el codescubridor de la estructura del ADN en forma de doble hélice, premio Nobel por ello, uno de los grandes hallazgos de la historia de la humanidad, y lo defendió hasta el final de sus días. En el 2004, poco antes de fallecer, le realizaron una entrevista y él volvió a defender lo mismo. Por lo tanto, a mí, mira, cuando yo discuto con arqueólogos y antropólogos que no tienen idea del fenómeno ovni sobre esta cuestión, se echan las manos a la cabeza, ¿no? Yo he tenido bastantes discusiones, por ejemplo, sobre las pinturas del desierto del Tassili, ¿no? Que en realidad no es un desierto, es un macizo montañoso, vamos. Bueno, pues las pinturas del Tassili, que yo tuve la oportunidad de verlas in situ, sí, a pocos centímetros de mí. El desierto de Tassili está al sur de Argelia, ¿no? Lindando con Libia y Níger. Bueno, pues estamos hablando de 15.000 pinturas catalogadas, pero se cree que hay aproximadamente 100.000. Unas pinturas rupestres, bueno, absolutamente fascinantes. Tassili es conocido como la Capilla Sistina del arte rupestre, y la mayoría pues son representaciones de la vida diaria de los hombres de hace 8.000 o 10.000 años que vivían o transitaban por la zona del Tassili, que entonces, al final de la última glaciación, era un auténtico vergel, ¿no? De hecho, hay pinturas de jirafas, de hipopótamos, de cocodrilos, escenas de caza, escenas de sexo, de todas las formas y maneras que os podáis imaginar, ¿no? E incluso, bueno, independientemente de las pinturas, o sea, también se han hallado fósiles en la zona. Sí, claro. Fósiles de animales marinos, me refiero. Sí, claro. No hay ninguna duda que aquello fue un auténtico vergel. Pero hay un puñado
de pinturas rupestres, pero bastantes, en las que se observan una serie de entidades, de seres, que tienen toda la pinta de astronautas. Es decir, tipos a los que adoran las gentes que vivieron en Tassili en aquella época. De hecho, hay pinturas de individuos adorando a estos seres, sus dioses. De hecho, los antropólogos no tienen duda de que esos eran sus dioses, ¿no? Claro. Y incluso pues se observan lo que semejan a todas luces pues objetos voladores, ¿no? Vinculados a esos seres con apariencia de astronauta. Yo cuando viajé al Tassili iba con un grupo de gente que ninguno tenía mayor interés en el fenómeno ovni, y que eran aficionados o interesados por el arte rupestre, por la arqueología. Y cuando vieron aquello, ¿no?, desde luego tuvieron que reconocer que semejaba a un astronauta. Son los llamados cabezas redondas, ¿no?, los dioses que adoraban las gentes del Tassili. ¿Cómo eran estos cabezas redondas? Bueno, se puede ver por internet. Tú pones cabeza redonda Tassili en Google y te sale. Pero claro, porque yo me imagino una cosa muy diferente es ver esas imágenes como las podemos ver en libros, o la gente pues que no tenga esos libros, pues, con buscar en un ordenador en Google, en imágenes, o sea, las puede ver. Y otra cosa muy distinta es verlas en persona, ver ya no solo el tamaño, sino la ubicación donde están, y uno toma verdadera conciencia de lo que es eso. O sea, de la importancia de esas pinturas estando sobre el terreno. Porque desde casa, vale, sí, pero cuando uno está allí, yo me imagino que las contempla bajo otra mirada absolutamente diferente. Pero es que son cientos o miles de pinturas representando a estos cabezas redondas. Y date cuenta que hay catalogadas, más o menos localizadas, unas 15.000, pero se cree que en la zona hay unas 100.000. Es decir, que la mayoría ni siquiera están catalogadas. Es decir, sabe Dios lo que hay ahí. Para los tuaregs estaba claro, ellos me decían que esos eran los hombres de la luna, ¿no? Y que todavía se aparecían por la zona. De hecho, algunos me relataron algunas experiencias, no solo con objetos voladores no identificados, sino con algunos seres, ¿no? Información que reflejo también en el libro, en Conocimiento Prohibido. Yo cuando discuto esto con algunos antropólogos echan las manos a la cabeza, porque la teoría oficial es que los hombres del Tassili representaron a esos dioses que para ellos existían, pero solo en sus mentes. Es decir, ¿cómo los veían? En sus trances chamánicos, ¿no?, utilizando alucinógenos, plantas setas, de poder, sí. Plantas de poder, y los chamanes, los guías espirituales, los sacerdotes de aquellos pueblos eran los que contemplaban a estos seres, ¿no? Bueno, en realidad es una teoría que parte de un famoso etnobiólogo, Terence McQueen, ¿no? Un tipo fascinante que ha escrito libros increíbles, pero él nunca estuvo en el Tassili realmente, y tampoco sabía demasiado del fenómeno ovni. Luego era un tipo muy heterodoxo, no os creéis que McQueen era un ortodoxo, que va, era un tipo muy heterodoxo, pero precisamente los ortodoxos tomaron esa hipótesis de McQueen y la elevaron a rango de veracidad, ¿no? Pero a mí no me cuesta ningún trabajo aceptar que los hombres del Tassili en realidad podían estar representando a algo que veían realmente, no en sus trances alucinógenos. ¿Por qué? Y esto es lo que yo discutía o discuto con los antropólogos. ¿Por qué? Porque hoy en día, pleno siglo XXI, he seguido casos que han sucedido aquí en España, muchísimo más impresionantes que aquellas escenas que están representadas en los abrigos pétreos del Tassili. Por lo tanto, si esto sucede hoy en día y hay abundante información, testimonios de primer nivel, informes desclasificados por parte de ejércitos de todo el mundo, en los que hay reflejados casos más interesantes que los que hay en el Tassili. Es decir, si eso está pasando ahora, ¿por qué no pudo pasar hace 8.000 o 10.000 años atrás y los hombres del Tassili pues lo representaron en la piedra? ¿Por qué no? Hombre, un dato creo que clave, ¿no?, y que diría cualquier escéptico, es decir, muy bien, si esto es como hipótesis, perfecto, ¿no? Lo que se representa en algunas pinturas rupestres, como la de Kimberley, como las de Tassili, puede ser o bien trance chamánico o puede ser cosas y seres que ellos estaban viendo. Pero te dirán, ¿dónde están las pruebas? Tú en el libro cuentas, porque estuviste físicamente en Tassili en octubre del 2010, ¿no?, si no recuerdo mal. Sí. Tú cuentas que la gente de allí te decía que hasta sabían dónde estaban enterrados estos seres de más de 6 metros, que creo que era en Jabarén. Es decir, yo no sé si esas pruebas son reales, si se ha encontrado algún esqueleto que demuestre que realmente no estamos hablando de visiones chamánicas, que no estamos hablando solo de leyendas, sino que realmente hubo una presencia física de estas entidades no humanas. Para la gente de la zona, los tuaregs que transitan por la zona del Tassili, a ellos no les cabe ninguna duda de que esos seres son absolutamente reales. De hecho, nos enseñaron los lugares donde ellos decían que estaban enterrados
algunos de estos dioses. Y de hecho sí que recopilamos testimonios de personas que afirmaban que cuando se construyó, pues empezaron a levantar casas en el pueblo, en la población más cercana a Tassili, que es un pequeño pueblo llamado de Janet, ¿no? Pues que allí encontraron huesos humanos enormes, ¿no? de grandes dimensiones, ¿no? Que yo sepa, no ha aparecido ninguno de esos huesos. Es decir, habría que excavar, ¿no? No es una tarea sencilla y, por supuesto, es una tarea absolutamente ilegal, ¿no? Es decir, necesitarías toda una serie de permisos, etcétera, etcétera. Pero que además en esa zona en Argelia pues es como muy delicado, ¿no? Sí, es una, muy delicado de obtener. Es una zona además muy difícil. Es decir, que la única forma de llegar allí es a patas, andando o en helicóptero, que tampoco es muy recomendable porque recuerdo que cuando llegamos hacía poco tiempo que se habían matado un grupo de franceses, creo recordar, en un helicóptero, ¿no? Por la zona. Es decir, no es fácil, ¿no? Es una zona en donde no hay cobertura de móvil. Hombre, podrías ir en OVNI, pero bueno, para eso tendrías que convencerlos, ¿no? Vamos a ver, cuando hablamos siempre del tema de Tassili, a mí hay una cosa que me entré a la cabeza y era lo que quería entrar antes, el gran dios marciano. Sí. ¿Tú sabías, Miguel, que en la provincia de Guadalajara, cerca de la localidad de Rillo de Tajo, cerca de Molina de Aragón, hay una representación de cerca de 2,5 metros de algo parecido al dios marciano y que precisamente al lado hay unas tumbas donde han aparecido huesos de gran tamaño? No tenía ni la más remota idea. Pues averígualo. Hay una cosa que es importante que sepas. Donde llega Juan Ignacio es mucho más difícil que Tassili que sea Guadalajara. No me cabe ninguna duda. Y en este caso hay una cosa además curiosa, es decir, las figuras de Tassili tienen algunas semejanzas con las de otros lugares del mundo. La más importante, yo creo que claro, no la reflejó en tu libro, aunque yo creo que la reflejó hace muchos años Peter Colosimo, se encontró una cueva de Australia que luego se destruyó, que es realmente espectacular, porque intentaron asociarla a un dios pluvial, pero vamos, es como de broma, es exactamente igual que Armstrong cuando pisa la luna. Es probablemente la representación más rara que existe en el mundo de una figura antropomorfa con una pinta rara. Claro, y extraña. En el libro publico algunas de las fotografías que tomé allí en Tassili y bueno, estos cabezas redondas, ¿no? Que de hecho, bueno, si fueran cabezas cuadradas a lo mejor eran germanos. De hecho, fíjate los nombres, el gran dios marciano, ¿no? El gran dios con orantes. Es decir, que los propios arqueólogos que descubrieron aquello, pues se quedaron tan fascinados, no entendían absolutamente nada, que los bautizaron de esa manera. Pero es que las figuras, cuando tú las ves, estamos hablando de seres con 2 brazos, 2 piernas, una cabeza, que aparentan estar ataviados por un traje de una sola pieza, con botas, un cinturón, una cabeza redonda con un ojo en el centro, que uno se plantea, caray, ¿cómo podrían representarlo los hombres de aquella época? Pues una escafandra con un visor, ¿no? ¿Qué era el visor? Pues un ojo tremendo. Pero a mí lo que más me sorprendió de esas representaciones es que aparece perfectamente dibujado esa unión rígida del casco a un traje de una sola pieza a la altura del cuello. Pues esa unión rígida aparece perfectamente representada allí en Tassili. Yo, ya te digo, viajaba con gente absolutamente escéptica, ¿no? Que cuando vieron aquello in situ, ¿no? Dijeron, hombre, no sabemos qué es esto, pero hombre, desde luego tiene toda la pinta de ser un astronauta. Pero siguiendo con las pruebas, ¿no? Porque yo creo que es lo interesante, además lo que aportas en este libro, ¿no? Conocimiento prohibido. Además de estas pinturas rupestres que pueden ser interpretadas en esta clave y tiene más lógica, ¿no? Que si las interpretamos en clave simbólica, sobre todo algunas pinturas, evidentemente. Si hablas, por ejemplo, cuando tocas libros clásicos como el Mahabharata o incluso ese libro de Lamentaciones, ¿no? Menos conocido, pero también muy revelador en cuanto a su contenido, que hay por lo menos 3 cosas o 3 evidencias, no pruebas, que darían pie a interpretar que tuvimos presencia extraña y extraterrestre. Por una parte, los vimanas, aves aéreas, que aparecen en bastantes textos sagrados. Por otra parte, una explosión atómica de hace 5.000 años, donde todavía quedarían residuos radioactivos. Y por otra parte, evidencias de esa ingeniería genética, de esa mutación, donde todavía nuestro ADN, ese ADN basura que llaman, pues tendría que ver precisamente con esa manipulación deliberada, inteligente, que se hizo hace milenios.
Claro, es que, fíjate, es otra de las cosas que planteo en el libro. Empiezo fuerte, ¿no?, con un capítulo que titulo Nuestro ADN es extraterrestre, ¿no? Bueno, todos hemos estudiado en el colegio, en el instituto, esa historia de la sopa primordial, ¿no?, de cómo nació la primera célula viva, ¿no? Pues era una serie de elementos inorgánicos en un elemento acuoso. Pues esa serie de elementos inorgánicos en ese elemento acuoso fue afectado por una serie de rayos y eso hizo que diera lugar a la primera célula viva, ¿no? Bueno, esto es parte de un experimento que se hizo en la Universidad de Chicago en el año 1953. Efectivamente, no demuestra absolutamente nada, porque nunca en un laboratorio se ha logrado formar un elemento vivo de una serie de elementos inorgánicos, ¿no? Como decía el gran astrofísico Fred Hoyle, ¿no?, uno de los grandes astrofísicos de la historia de la humanidad, decía: ustedes no se preocupen, ¿no? Ustedes pueden hacer ese experimento en la bañera de su casa, ¿no? Y al final lo único que obtendrán es un montón de mierda, pero de la primera célula viva absolutamente nada. Y él hacía una comparación, ¿no? Él decía: mira, esto es como si pensamos que puede pasar un tornado por encima de una chatarrería, ¿no? Y cuando ese tornado desaparece, pues bueno, ese montón de chatarra, pues de pronto ha formado un Boeing 727 dispuesto para despegar con combustible y pilotos, ¿no? Es decir, no tiene ningún sentido. De hecho, en el libro, en Conocimiento Prohibido, planteo varios estudios matemáticos y estadísticos realizados por científicos absolutamente escépticos con esta posibilidad, pero bueno, hacen un estudio estadístico y plantean qué posibilidad habría de que esto fuera así, ¿no? Conclusión: ninguna. Con lo cual ahí tendríamos que estar hablando de una inteligencia superior creadora, cuanto menos creadora de nuestro ADN, como tú bien planteabas. Existe ese salto cuántico entre esa prueba en laboratorio, donde el resultado fue 0, a esa prueba, por decirlo de una manera, que pudo sufrir nuestro ADN, hasta llegar a ese salto cualitativo de un ADN que pueda conllevar un ser evolucionado con inteligencia, etcétera. Claro, fíjate, hay muchísimos astrofísicos, más de los que nos pensamos, y bioquímicos que defienden esta opción, ¿no? En el caso de Francis Crick, él tenía claro que esa célula solamente pudo llegar a bordo de una nave extraterrestre, ¿no? Hay otros que no apuntan a una razón tan concreta, pero que aluden a alguna clase de inteligencia cósmica, ¿no? Entran a decir si estamos hablando de extraterrestres, de la inteligencia creadora, de seres de otras dimensiones, no entran, ¿no? Porque desde luego todo es cuestión de hipótesis, ¿no? Pero desde luego el planteamiento es ese, ¿no? Y de hecho, en el libro planteo también una serie de estudios que han llevado a cabo algunos bioquímicos, ¿no? Algunos de ellos bastante importantes, ¿no?, que ponen en duda la teoría darwinista para el inicio de la vida en la Tierra, ¿no? Está claro que la teoría darwinista explica muchísimas cosas en relación a la evolución, ¿no?, aunque luego ha habido cambios y subcambios en base a esa teoría. Pero para explicar el inicio de la vida defienden estos bioquímicos que no se sostiene, ¿no?, y ponen varios ejemplos, ¿no?, varios ejemplos celulares, ¿no?, como por ejemplo los cilios y los flagelos bacterianos, ¿no?, que son unos elementos absolutamente... Que ya asusta solo decirlo. Sí, que son unos elementos absolutamente fascinantes que, según estos bioquímicos, contradicen la teoría darwinista de la evolución. Es como si esos cilios y esos flagelos bacterianos pues llegaran ya ensamblados, ¿no? Como si fueran ensamblados por algo, porque ninguna de sus partes tiene función independiente. Por lo tanto, eso invalidaría la teoría darwinista de la evolución. Y si tú ves las imágenes que se han tomado de los cilios o los flagelos bacterianos, pues parecen máquinas mecánicas, ¿no? Hay rotores, motores, circuitos, es decir, estamos hablando de algo que parece que ha sido ensamblado, y eso es lo que defienden un buen número de bioquímicos. De hecho, los escépticos los han acusado de creyentes y de católicos, ¿no? Que vale, son católicos y apuntan... No es verdad, ¿no? Hay algunos que sí tienen sus creencias, son creyentes, pero hay muchos de ellos que son ateos. Entonces, bueno. Yo he ido tomando nota un poco de esas creencias personales de Miguel Pedrero que aparecen en este libro, ¿no? Te podemos nombrar hereje mayor del reino, porque es verdad que pones en duda la teoría de la panspermia original.
tendente un poco más a la paspermia dirigida, ¿no? Que los organismos vivos fueron transmitidos a la Tierra por seres inteligentes. Pones en duda la teoría darwinista, y es verdad que en sistemas bioquímicos complejos, para declarar la teoría darwinista, hace aguas. También hablas de que hay un mensaje extraterrestre encriptado en el ADN humano, es decir, que hay una parte artificial. Hablas de que la conciencia tiene existencia fuera de nuestro cuerpo físico. Ya no digo que Jesucristo era un enviado extraterrestre, no vamos a tocar de momento ese tema, pero sí mencionas un poco al hilo también de la entrevista que hicimos a Jesús Jofre con esos contactos con Sarín. Yo se veo unas ciertas similitudes, es decir, el contacto con Sarín es contactos ahora mismo, es decir, en el siglo XX, donde lo que encuentras es lo imposible, aquello que no se admite de forma racional. En el pasado, evidentemente las pruebas son más difíciles, pero la tendencia a rechazarlo sigue siendo la misma. Para ti, de todos los casos que mencionas en el libro, donde hablas del pasado, del presente, donde hablas de la ciencia y donde hablas de la filosofía, para ti, ¿cuál sería el contacto o los contactos más importantes que ha tenido el ser humano con estas inteligencias, vamos a llamarlas no humanas? Porque que sean extraterrestres también sería discutible en algunos casos. Sí, muy discutible. Yo no tengo ninguna duda. El fenómeno ovni. Es decir, yo creo que no hay nada más evidente que el fenómeno ovni, que es algo que no nos tenemos que ir hace miles de años atrás, sino que está sucediendo hoy en día, ¿no? Y esto también habla mucho o dice mucho sobre el papel de la ciencia, ¿no? Muchos me han acusado de atacar a la ciencia, y no es verdad, para nada. De hecho, en este libro, en Conocimiento Prohibido, lo que planteo son estudios e investigaciones científicas que ponen en duda algunos de los dogmas o corrientes de pensamiento mayoritarias, pero no soy estúpido. Gracias a la ciencia, hoy en día podemos estar aquí haciendo un programa de radio. Gracias a la ciencia no te mueres de una gripe, ¿no? Gracias a la ciencia, pues bueno, si tenemos un poco de suerte podemos llegar a una edad avanzada, ¿no? Es decir, no es un libro anticientífico, pero el fenómeno ovni, yo creo que refleja muy bien lo que trato de trasladar a los lectores en ese libro. ¿Cómo es posible que la ciencia, el mundo académico, no esté volcado en la investigación del fenómeno ovni? Porque es algo que está ocurriendo continuamente y del que existen abundantes pruebas. ¿Por qué es? Pues por eso que explicaba al principio del programa. Es una cuestión dogmática, es una cuestión que viene de la época de la Ilustración, y todo lo que tenga que ver con la existencia de vida más allá de la vida, con lo inmaterial o con la existencia de seres que nos puedan visitar de otras dimensiones, es anatema porque no entra dentro de esa corriente de pensamiento mayoritario. Y la ciencia también es ideología, porque simplemente que un grupo de académicos que tengan acceso a un gran capital decidan invertir ese dinero en una investigación y no en otra, ya están tomando partido. Eso ya es una cuestión puramente ideológica. Y luego hay modas, ¿no? Modas. Y luego también hay luchas de poder por acceder a cátedras, etcétera, etcétera. Eso me lo explicaba muy bien un amigo físico que trabaja en una universidad, que ha desarrollado investigaciones muy interesantes sobre las cuestiones que trata este libro, Conocimiento Prohibido, sobre todo sobre esa cuestión de la transcomunicación instrumental, ¿no? El contacto a través de medios tecnológicos con ese supuesto más allá. Sin embargo, él está aterrorizado porque no quiere de ningún modo que su nombre pues salga a relucir en algún libro, en algún programa de radio. Y él me lo explicaba. Yo le decía, ¿pero por qué? Si no estás haciendo nada malo, estás haciendo ciencia. Y él me lo explicaba. Decía, mira, en el mundo científico hay escasos recursos y muchos que intentamos acceder a esos recursos para llevar a cabo nuestras investigaciones. Por lo tanto, la competencia es atroz. Y cualquier cosa que se pueda utilizar en tu contra, se utilizará. Esa es la razón por la que grandes premios Nobel, cuando llegan al final de su carrera, es decir, cuando ya no tienen nada más que ganar, es cuando empiezan a decir realmente lo que piensan, ¿no? Y el resto de los académicos dicen, el viejete chocho ya ha hecho lo que tenía que hacer y ahora está diciendo una serie de barbaridades. No es lo que ha pensado toda su vida, pero en ese momento lo puede decir porque ya no tiene nada, ni que ganar ni que perder. Miguel, dos observaciones importantes están en relación con lo que estás diciendo. La primera, una que la dejas entrever en tu libro claramente, porque viene en el subtítulo del título, que es la palabra no quieren que sepas la verdad. Eso significa justo en parte lo contrario a lo que estás diciendo. Significaría que hay gente que sí que la sabe, o que por lo tanto le intuye y que por lo tanto invierte dinero y esfuerzo en hacerlo. Jacques Vallée decía hace años... Sí, pero entonces no lo cuentan. Claro, pero no lo cuentan o lo cuentan no lo tienen que contar. Y te digo porque yo estoy de los convencidos de que sí que se invierte dinero en esto. Pero aunque solo sea por un elemento práctico del moderno sistema de desarrollo capitalista. Y es que de algo tan mágico como lo que tú tienes alrededor, tú puedes sacar utilidad.
Y si sacas utilidad, eso es interesante siempre, que porras. Entonces, hay una frase de Vale que es genial, dice... Cuando, tú hablas del culto cargo en el libro, es decir, cuando nace el culto cargo en los años 40 en Nueva Guinea y en los lugares del Pacífico Sur, donde los americanos y durante la Guerra Mundial han visto los indígenas máquinas extrañas que hacen todo tipo de para ellos magia, y esas máquinas les ofrecen un montón de ventajas, sí pueden, estudiándolas, aprender determinados objetos elementales. Está claro, es decir, nunca construirán un avión, pero pueden sacar perfectamente la funcionalidad de una rueda, de una rampa. Entonces, de la observación de algo que es tecnológicamente diferente y superior a ti, aunque tú no lo alcances a comprender, puedes captar los elementos básicos que mejoren tu situación. Entonces, no me puedo creer que las grandes potencias del mundo y sus sistemas científicos y tecnológicos, que tienen y dependen mucho del Estado y por lo tanto de los presupuestos, no hayan ido una parte encaminada al desarrollo y al avance en esos sectores. Yo apuesto lo que sea, que por lo menos en las grandes potencias todos lo han hecho. Dejadme que diga una cosita, porque es que si soy mudo de reviento, como lo suelo decir. Y es que, mira, yo te puedo decir, Miguel, Carlos, hay un gran sector de la población que esto no cala, es decir, no les interesa saber. Y he tenido yo la experiencia en cuanto a la creación de las ilustraciones para el libro de Contacto con Sarín, con Jesús Jofre, en que, bueno, yo he comentado mi labor, lo que estaba haciendo, y estoy hablando de sectores publicitarios, artísticos, y en cuanto lo he mencionado, he notado unas miraditas así como diciendo, uy, a Marcos se le está yendo un poco la olla y se está yendo... Es que ya estás vejete ya. No, exactamente. Entonces, lo que me refiero es que ¿cómo va a haber, a lo mejor unos sectores militares escondidos en la CIA, etcétera, etcétera? ¿Cómo va a haber intención de que esto cale en la sociedad si hay un montón de gente que esto lo borra sistemáticamente? ¿Por qué? Porque eso les supone una ruptura de esquemas que le descoloca absolutamente. Y eso yo no, he tenido que llevar este trabajo en secreto y luego al final, ¿qué he dicho? Bueno, pues habrá que mojarse. Es un poco una actitud de decir, voy a tomar partido y voy a mojarme. ¿Por qué? Porque la cuestión está en que no es que sea extraterrestre, que vienen en naves de chapa, como tú dices muchas veces, sino que hay realmente científicos que están apostando porque hay universos conectados entre sí y que alguien está de algún modo conectado con esa frecuencia y de vez en cuando ve algo y no se lo puede explicar y no lo puede decir porque le toman por loco. De eso, Marcos, ahora vamos a hablar a continuación, porque quiero que hagamos una pequeña pausa y enseguida me gustaría que nos volcáramos en los 10 minutos que nos quedan de tertulia, me gustaría que nos volcáramos en esa posibilidad, en la posibilidad de los universos paralelos, de los mundos paralelos, y en la posibilidad de que ese contacto se produzca a través de un fenómeno interdimensional. Y continuamos con el filandón, y sí que me gustaría hacer una pregunta, ya que he comentado de que me gustaría volver hablando de esos universos paralelos, que la posibilidad de que los fenómenos se produzcan a través de diferentes dimensiones. Jesús Jofre, en el subtítulo de tu libro, Contacto con Sarín, habla de un ser de quinta dimensión. Explícame qué sería eso. Cuando yo me refiero a Sarín como un ser de quinta dimensión, es la definición que yo doy en función a los parámetros con los que durante muchos años se había catalogado los diferentes niveles de evolución de la energía en la materia.
Cuando hablábamos de dimensiones antes, se hablaba de que la energía primero en una forma muy condensada fue el mineral, y eso sería una primera dimensión de la manifestación de la energía. La segunda sería el vegetal, la tercera sería el animal. En el animal tenemos una serie de estadios de evolución que llegan al ser humano, y el ser humano está en el 7º estadio de su proceso de evolución. Después del ser humano hay un nivel evolutivo que denominábamos de 4ª dimensión. En 3ª dimensión nosotros tenemos una densidad muy alta, 80% de energía, 80% de materia y 20% de energía, y en 4ª dimensión los seres tienen al revés, 20% de materia. Se invierten los términos. Exactamente, 80% de energía. Cuando llegamos a 5ª dimensión, estamos hablando de un ser como Sharim, que es un ser en que la densidad física que tiene es prácticamente nula, escasamente de un 8, un 10% como mucho. Lo demás es toda una manifestación energética. Claro, en los últimos años en que se ha empezado a hablar de las dimensiones paralelas de existencia, aquí ha habido una confusión. Y entonces no estamos hablando de lo mismo cuando yo hablo de un ser de 5ª dimensión que de una dimensión paralela. Claro, es el mismo término para el empleo diferente. A veces se utiliza una confusión entre la palabra dimension en inglés, que significaría aquí multiuniverso. No se refieren a las dimensiones físicas plegadas, que no tiene nada que ver, que es una historia distinta. Es que da una confusión general. Si no se puede vivir en la 5ª dimensión, pues claro que no, en la 5ª dimensión física no. Pues es que no nos referíamos a eso, ni tampoco a lo que está contando ahora. Es decir, en general cuando se habla de multiuniversos, a veces se utiliza la palabra en español para mí mal usada dimensiones. Claro, que serían más multiversos. Sí, cuando hablamos de Sharim como un ser de 5ª dimensión... Tú hablas de evolución. Estamos hablando de a nivel de evolución y de vibración. Exactamente. Cuando alguien me plantea quién son, de dónde vienen, cómo son, etcétera, etcétera, yo siempre les contesto que eso no es lo importante es qué nivel de evolución tienen. Porque en función a cuál sea su nivel de evolución, podemos esperar de ellos una cosa u otra. Cuando estoy hablando de un nivel de 5ª dimensión, como es Sharim viaja en naves que no son construidas, viaja en naves que son creadas. No son naves con tornillos, soldaduras, puertas y ventanas. Son naves que de la manifestación de la luz, con la capacidad creativa mental, consiguen solidificarlas para manifestarse o moverse en niveles de manifestación materiales mucho más densos, como sería el caso de los seres de 3ª dimensión que somos nosotros. Allí estaríamos hablando también, es un tipo de contacto estamos hablando de entidades que son básicamente energía, pero también se está planteando, al igual que, porque hoy parece como que también nos estamos centrando en lo que es única y exclusivamente el fenómeno ovni, pero en el título del programa estamos hablando del contacto con lo desconocido. Y unas de las teorías o hipótesis que sobre las cuales se está trabajando para intentar explicar diversos fenómenos, estaríamos hablando de esos universos paralelos o de esa interdimensionalidad que podrían explicar tanto sea el fenómeno ovni como podría estar explicando también otro tipo de fenomenología más relacionada con el mundo paranormal. Bien estaríamos hablando del tema de fantasmogénesis, etcétera, etcétera, ¿no? Ahí existiría como esa otra realidad. Sí, esta es una cuestión, apasionante, ¿no? Yo creo que la más interesante y además a la que le dedico buena parte de este libro. Mira, tú sabes que hay un dicho según el cual el que mucho abarca, poco aprieta, ¿no? Y yo intento abarcar mucho y aprieto poco, ¿no? Pero esto también me otorga una gran ventaja, ¿no? Y es que tengo muchísima curiosidad por muchísimos fenómenos, ¿no? Entonces he tenido la oportunidad de entrevistar a personas que han vivido encuentros cercanos con ovnis, casos de ovnis con implicación militar, encuentros con fantasmas, transcomunicación instrumental. ¿Y sabes qué ocurre? Que entre todos esos fenómenos existen una serie de denominadores comunes muy llamativos, ¿no?
incluso en un asunto, fíjate, aparentemente tan alejado como es el de la aparición de la Santa Compañía, ¿no? Esa procesión de difuntos. Yo cuando empecé a investigar Ahí esto... también podríamos la Santa Compañía o las apariciones marianas, ¿eh? Sí, Ojo. también, claro. Yo cuando empecé a recopilar datos de la Santa Compañía, yo me pensaba que era un mito, ¿no? Pero cuando empiezo a recopilar información... Mal gallego. Sí, lo sé. Pero cuando uno empieza a recopilar información se da cuenta que te están contando avistamientos o encuentros cercanos con la Santa Compañía ateos. O sea, gente que es atea y dice, yo no creo en nada, yo no creo en Dios, yo soy ateo, yo te digo lo que he visto, ¿no? Y personas del ámbito urbano, no del ámbito rural. Y cuando accedes a ciertos manuales de antropología, los antropólogos que han hecho mucho trabajo de campo, investigando casos de la Santa Compañía, recopilando, al final de esos trabajos, pues descubres que el antropólogo llega a las mismas conclusiones que un ufólogo de campo. Y es... Oye, es que esto parece que trasciende el mito, ¿no? El mito de la Santa Compañía está perfectamente explicado, se sabe de dónde procede y cómo llega a lo que es en la actualidad en diferentes partes del mundo. Pero ellos dicen, caray, es que testigos que no tienen nada que ver entre sí cuentan cosas tan similares de ese fenómeno, las mismas sensaciones, los mismos fenómenos, las mismas características, que uno llega a pensar que, caray, debe haber algún estímulo externo al ser humano. Esto lo dicen antropólogos ortodoxos que han hecho trabajos de campo. Por eso, mi planteamiento en el libro, en Conocimiento Prohibido, es que quizás, la existencia de esos universos paralelos podría explicar la visita de inteligencias de esos otros universos que de algún modo estarían contactando con nosotros, estarían manteniendo algún tipo de comunicación, y aquí las palabras nos limitan, y se presentarían ante nosotros de una u otra forma, dependiendo de sus pretensiones o del testigo, de quién sea el testigo. Efectivamente, del punto de vista del observador, que considerará que es un ángel, que es un fantasma, que es una aparición mediúmica, etcétera, etcétera, etcétera. Claro, es que ahí hay dos niveles. Por un lado está la interpretación del testigo del fenómeno. Pues si alguien ve un objeto volador, pues alguien podría interpretar como la Virgen, otro como un espíritu, pero luego yo pienso que hay un segundo nivel, y ese segundo nivel es que el fenómeno se adapta a las circunstancias para parecerse ante el testigo, aunque también el testigo puede interpretar el fenómeno de una u otra forma. Hay un fenómeno de teatro en todo esto. Sí. De todas formas, yo quería apuntar aquí algo. Hay que considerar que el tema de las multidimensiones tiene a su vez diferentes niveles. Una visión de esto, que es la que tenemos, y desde nuestros paradigmas científicos y las teorías actuales, estarían hablando de mundos paralelos de existencia en la que los que existiríamos seríamos los mismos con distintas circunstancias, pero con las mismas personalidades, en definitiva. Pero también tendríamos que contemplar que hay una gradación muy compleja de diferentes niveles de mundos paralelos que no tendrían nada que ver con esta multidimensión de la que estamos hablando a nivel desde nuestra propia perspectiva. Y de ahí es de donde podría también llegar a la Tierra a visitarnos presencias de otros niveles, como por ejemplo del otro lado del universo, porque del otro lado del universo, en el contacto con Charim, tenemos referencias de seres que proceden de ese otro lado del universo. Cuando Miguel Pedrero hablaba de la infinidad de espacio y de galaxias y galaxias, y de que después de nuestro universo hay otros universos, pues en la historia que nosotros estamos hablando en el libro Contacto con Charim, pues también tenemos la referencia de que una de los personajes que interviene es un ser que procede del otro lado, que se define a sí mismo como procedente del otro lado del universo. Claro, es un tema bastante complejo. Yo creo que además has dicho dos palabras claves, del otro lado. Fíjate que eso incluso también se ha utilizado en la tradición popular, incluso en los cuentos de hadas, cuando se habla del otro lado, el otro lado del espejo, el otro lado del mundo, el otro lado del universo. Exacto. Es decir, sí existe
una convicción general de que no es real solo lo que vemos, sino que un poco, como dice Miguel Pedrero en su libro, dice que el mundo es lo más parecido a la magia, y estoy totalmente de acuerdo con él. Es decir, hay más cosas, como decía también William Shakespeare, hay más cosas en tu filosofía, Horacio, de las que tu mente puede comprender, porque es cierto que el término dimensión es distinto para nuestro físico que para un teósofo, pero en el fondo lo que sí estarían de acuerdo tanto un astrofísico como un teósofo es que hay realidades que nos superan y que esas realidades tienen puntos de conexión, llámalo puertas, ventanas, agujeros de gusano, por la que pueden entrar y salir de distintas entidades no humanas, llámalas parafísicas o como quieras, pero que eso es lo que produce el contacto, es lo que produce el encuentro, es lo que produce la leyenda y es lo que produce el testimonio. Y a partir de ahí surgen libros como Contacto con Sarín o Conocimiento Prohibido, para darnos cuenta que realmente ese contacto con cierto tacto se ha producido, se está produciendo y se va a producir. Yo creo que eso es lo más interesante un poco que podemos entresacar de investigadores y sobre todo de experiencias que rayan, como te ha pasado a ti, Jesús, en lo místico. Porque cuando esa experiencia raya en lo místico, ya no se puede contar. La palabra, el lenguaje, es inefable. Y ahí es cuando entra la incredulidad y ahí es cuando entra muchas veces la incomprensión. Pero incluso para los científicos, como antes comentaba Miguel, es decir, hay ciertas realidades, ciertos conocimientos que se mantienen ocultos o que son prohibidos a muchos niveles. En este caso, pues el nivel de que, bueno, pues posiblemente hay ciertas realidades que no interesa que se sepan o que, dados los estamentos oficiales que hay ahí, no encajan en sus propios intereses. Y eso es la realidad. Bueno, el tiempo se nos ha marchado. Ya me gustaría hacer una última ronda, pero prácticamente es que nos es imposible ya por el reloj. Ahí no hay nada que hacer. Sí que me gustaría pues agradeceros, Jesús Jofre y Miguel Pedrero, en vuestra asistencia. Repetimos lo que es vuestro trabajo, vuestro último trabajo en los libros. Miguel Pedrero, Conocimiento Prohibido, de la editorial Cidonia, y Contacto con Sarín, obra de Jesús Jofre. Y me está apuntando Marcos, recuérdame sí, la dirección de contacto para obtenerlo. Exactamente, la gente que esté interesada en adquirir el libro Contacto con Sarín, os digo la web: www.jesus-medio.gimdo.com. Este Gimdo... No, te has dejado Jofre. Sí, no, sí lo acabo de decir. Jesús-medio-jofre.gimdo.com. Ahora sí. Bueno, de todas formas lo pondremos también en Facebook, ahora estará ahí, si no me equivoco. Muchas gracias a los dos por haber venido aquí a la Escóbula de la Brújula y por vuestro tiempo. Muchísimas gracias a vosotros, como siempre. Encantado de haber estado con vosotros. Bueno, Marcos Carrasco, muy buenas noches. Buenas noches, amigos, sed buenos y cuidado con lo que os encontráis por ahí. Bueno, nunca se sabe. Maese Cuesta, muy buenas noches. Buenas noches. Carlos Canales, muy buenas noches, aunque ya estás dormido, ¿eh? Sí, me voy a dormir, claramente. Eso del jet lag. Jesús Callejo, muy buenas noches. Muy buenas noches, nos vamos a otro tipo de contactos. Sí, sí. Bueno, con eso y lo de contacto ya me empiezas a preocupar. Bueno, amigos, finalizamos con el programa de esta semana. Gracias por acompañarnos. Solo me queda recordaros, como hago siempre, nuestra presencia en Internet, en Facebook. La página oficial es La Escóbula de la Brújula. En Twitter, nuestro perfil @laescobula7 y, por supuesto, también nuestra página web, laescobula.com. Buenas noches. Tratar de ser felices e ilustraros. Hasta la próxima semana, amigos.